Ser Historia, con Nacho Ares. Cualquiera que escuche estos sonidos interpreta de una manera prácticamente automática a qué se refiere. ¿Por qué? Porque son sonidos que están normalizados en nuestra propia cultura y en nuestra propia idiosincrasia como seres humanos. Es el sonido de unas campanas llamando a misa, a un ritual, a un encuentro, y el sonido también de las voces de un grupo de fieles en el desarrollo de una de esas misas, de uno de esos rituales. Esto pertenece al cristianismo y, en definitiva, a una religión normalizada. Sin embargo, existen otras religiones que han nacido en las últimas décadas que intentan, me atrevería a decir que burlarse o por lo menos satirizar, ¿no?, el concepto tradicional del pensamiento religioso. Tienen su historia y en algunos casos hay un trasfondo más que satírico e ir contra la propia religión, hay un trasfondo científico, a partir del cual se quiere luchar contra la imposición del pensamiento religioso, como sucede en Estados Unidos, en algunos lugares en donde el mundo de la creación, por ejemplo, en algunas escuelas se enseña a los niños como algo realmente vinculado a un tipo de fe, a un tipo de religión. ¿Cuál es el origen de estas religiones satíricas? ¿Cuál es el origen de este otro pensamiento alternativo que ha surgido, como digo, en las últimas décadas y que nos tiene que hacer, mejor dicho, reflexionar un poco sobre cuál es el devenir del ser humano y cuáles son esas inquietudes históricas que rodean a todas ellas? Estas religiones, esas otras religiones, van a ser el tema principal de nuestro programa de hoy en el Cronovisor, pero como siempre, en estas 2 horas de historia intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Las otras religiones, esas religiones de cariz satírico que han surgido en las últimas décadas, algunas de ellas muy populares, como la religión de los Jedi, a raíz de la película La Guerra de las Galaxias en los años 70, o la religión de la iglesia de Maradona, algo absolutamente loco. Pero bueno, que tienen también su trasfondo histórico y en ocasiones, como la religión de Pastafari, su aspecto más científico. Pero será, como decía ahora, solamente uno de los temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Hablaremos de la historia de la Cuba indígena, también miraremos un poco a ese Egipto más arqueológico desde el punto de vista del excavador que trabaja allí con los pies hundidos en la arena. Hablaremos también de esas fake news, de esas historias falsas vinculadas al mundo de Roma, y también los moriscos, cómo fue el desarrollo de los moriscos, en la expulsión de los moriscos, mejor dicho, a comienzos del siglo XVII en España, en nuestro país. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, Carraspea. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Carraspeando, te digo que encantado de estar aquí contigo. En esta ocasión vamos a hacer un programa especial. Vamos a hablar de religiones, pero religiones singulares, ¿no? Antes especulábamos cómo poder llamarlo para tampoco ofender, porque no se trata de criticar religiones existentes, tradicionales, normalizadas, aceptadas, sino esas religiones que rozan un poco la parodia, ¿no?, y que tienen también su trasfondo histórico. Sí, es verdad que era un poco complicado buscar un adjetivo, ¿no? Porque bueno, lo de chorras lo descartamos rápidamente porque no nos parecía más adecuado, lo de bromistas tampoco, pero sí nos parecía como más adecuado paródicas o satíricas, porque en el fondo son religiones o iglesias que no están reconocidas oficialmente, pero que intentan de alguna manera burlarse
de los dogmas, de la liturgia y de las creencias, ¿no? Un poco partiendo de la base de que si las religiones monoteístas, por ejemplo, creen en lo que creen, sin pruebas y sin demostrarse científicamente, ¿por qué no creer en otro tipo de elementos que son igualmente invisibles y que también forma parte de la fe y de las creencias? Entonces, sobre esa base se han creado multitud, pero multitud, muchas basadas también en series de televisión, en cómics, en personajes como Chuck Norris, por ejemplo, tiene sus seguidores, no te creas, y está considerado como un auténtico dios. Entonces, bueno, pues es cierto que es un fenómeno, vamos a llamarle social, es un movimiento entre lo satírico y lo espiritual. Hay algunas que tienen fundamentos, unos fundamentos muy sólidos, y otras sencillamente están creadas por el mero hecho de divertirse. Es decir, muchas son creadas por agnósticos ateos que de alguna forma también creen en algo. Dice, bueno, yo no creo en el Dios de los musulmanes o en el Dios de los judíos o en el Dios de los cristianos, pero creo en otra cosa, que puede ser un espagueti o puede ser un unicornio rosa. Bueno, pues un poco por ahí van los tiros. Yo creo que se merecía un cronovisor este tema. Bueno, como siempre, tengo aquí preparado el teclado de nuestra máquina del tiempo, este cronovisor, y a dónde nos haces viajar en esta semana, Jesús. Pues esta vez no vamos muy atrás comparado con lo que hacemos otras veces. Nos vamos al 5 de julio de 1998. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, para ser una de esas otras religiones, una parodia, que hay muchísimos seguidores. Hay muchos seguidores porque están esperando el fin del mundo. ¿Y dónde estamos? Cuéntanos. Estamos en la localidad de Sherman, en el estado de Nueva York. Son las 7 de la mañana, que es el momento que se supone que llega el advenimiento de una flota extraterrestre que va a exterminar el mundo entero. Ahora contaremos un poco el porqué, los orígenes. Pero esta iglesia, estos adictos, son la iglesia de los subgenios, ya el nombre nos indica bastante. Y bueno, ya han fijado un día X, o sea, además de toda la parafernalia que tiene esta pseudo religión, pues ellos piensan que hay un día concreto que es según sus escrituras sagradas. Ya digo que ahora entraremos en detalle, pero ahora vamos a ubicarnos en el aquí y en la hora, en el lugar donde estamos, con acampada, con mucha gente un poco mirando al cielo, con risitas sardónicas, porque está claro que es una parodia con las sectas apocalípticas, y lo que se está buscando es eso, es decir, bueno, algo va a ocurrir, se ha dado esta fecha, donde solo los miembros de la Iglesia de los Subgenios, que para ser miembro hace falta unos requisitos, por ejemplo $30, y si no consigues la salvación te dan el triple de dinero, te lo devuelven. Bueno, pues todos ellos se han concentrado aquí siguiendo un poco la burla, la parodia, el chiste y la broma de lo que se decía en aquella época de muchas sectas apocalípticas. Fíjate que estamos hablando de ese año de 1998, en fin, donde se estaba ya barruntando un poco, ¿no?, todo lo que había alrededor del año 2000, donde se preveía que iba a ocurrir un cambio de ciclo y posiblemente un fin del mundo. Bueno, pues estos se adelantan y buscan esta fecha. Entonces, bueno, pues todo lo que estamos viendo aquí es eso, es ese advenimiento de un nuevo Mesías, en este caso siempre con connotaciones extraterrestres, porque parece que da mucho juego, siempre hay que meter a reptilianos o a marcianos. Y claro, solo se van a salvar los que se hayan adscrito a la Iglesia de los Subgenios, porque los demás van a morir entre terribles sufrimientos. Pero los que están dentro de la Iglesia de los Subgenios van a venir unas mujeres, una especie de azafatas extraterrestres buenísimas, sexuales, bien preparadas y bien dotadas, que les van a llevar al planeta X para disfrutar de esos encantos. Bueno, evidentemente no pasó nada. Si corremos un poco el reloj del cronovisor, vemos que no pasó nada, como era de esperar, y al final todo se convierte en una especie de chanza, de orgía, donde la gente bebe, donde se divierte. Pero lo interesante, y por eso hemos buscado esta fecha en este cronovisor, es que cada 5 de julio se está celebrando un fin del mundo. Porque, bueno, este fin del mundo no ha llegado, pero cada 5 de julio, y se cuentan además los años a partir de ese momento, quiere decir que este próximo fin del mundo, el 5 de julio de este año, del 2019, será el 21 acontecimiento después de esta fecha señalada, porque se va contando un año más. Algún día ocurrirá, y si no ocurre no pasa nada. Bueno, pues pero fíjate que es un elemento de conexión con muchas religiones aceptadas, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, lo hemos comentado aquí en Ser Historia, cuando hablamos de la credibilidad o no de las reliquias de Cristo. Antonio Piñero nos decía que él no da mucha fe, ¿no?, nunca mejor dicho, hablando de temas religiosos, en estas reliquias, y que se guardaran esos objetos porque en aquella época del siglo I los judíos
que seguían a Jesús lo que esperaban era el final del mundo, el fin del mundo, y que no tenía ningún sentido estar guardando ni el cáliz, ni ropa, ni objetos para un futuro que no iba a existir, ¿no? Claro. Y este elemento es el que ha caracterizado también otras religiones. Sí, entonces, claro, a ver, este tipo de religiones o iglesias paródicas lo que buscan son determinados elementos mediáticos que les puedas sacar jugo, ¿no? Le sacas provecho y además que atraigas a una serie de acólitos. Evidentemente la mayoría de los acólitos pues son, ya te digo, pues poco creyentes, vamos a decirlo así, no quiere decir que sean ateos. En este caso, para que veas un poco cómo funciona esta iglesia de los subgenios, que, en fin, que tiene su pequeña historia y su pequeña gracia, ¿no? Porque en su momento tienen como una especie de mesías que tú no puedes ver, que es Bob Dobbs, ¿no? J.R. Bob Dobbs, que nunca sabes quién es, incluso aparece así en los billetitos, pero es como una especie de entelequia, ¿no? Es alguien que tú ves la imagen de alguien, que además habían copiado la imagen de un publicista norteamericano, pero nadie le ve, porque, hombre, si es Dios, pues como tal, puede transformarse en algo conocido, pero nunca vas a ver su auténtica naturaleza. Y tiene pues un hierofante, que en este caso es el reverendo Iván Stan, que por cierto le empluman, o sea, le embrean y le empluman poderosamente cuando no se cumple el fin del mundo, pero un poco también dentro de esa parafernalia que se buscaba. Entonces, ¿qué se intenta con la iglesia de los subgenios? Pues ni más ni menos, según ellos, según la santa palabra de Bob Dobbs, tiene que ser mutantes, blasfemos, descreídos, rebeldes, marginados, hackers y librepensadores. O sea, toda esta caterva de personas se pueden incluir dentro de esta religión donde, además de esperar el fatídico día del día X y esperar esta oleada de extraterrestres que por una parte te van a aniquilar y por otra parte van a salvar solo a los elegidos, fíjate, Nacho, que siempre estamos buscando a los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Los que han pagado religiosamente esos 30 euros, o 30 dólares en este caso, efectivamente. Porque si no, no tendrías derecho a que estas diosas sexuales al final hagan de ti lo que ellas quieren hacer y lo que tú estás deseando. Me imagino que habrá para hombres y para mujeres, evidentemente, no se lo especifican. ¿Qué ocurre? Para que veas un poco hasta dónde llega la parodia de esta iglesia, que, oye, que tiene un montón de miembros, sobre todo en Estados Unidos. Como no llegó la fecha del fin del mundo, entonces lo que hace el reverendo, dice, ya sé, es que las Santas Escrituras las leímos mal y evidentemente al leerlas al revés no era el 5 de julio de 1998, sino que la fecha podría ser el 5 de julio de el 8661. Así que todavía quedan 6.000 años claro, casi porque para... si tú le das la vuelta, los caracteres están al revés. Entonces, bueno, nos hemos equivocado, pero no pasa nada. A partir de ahora seguimos celebrando nuestro 5 de julio de una forma totalmente religiosa. Pero se da un caso. Cuando llega el 5 de julio del 2007, ¿sabes qué ocurre? Que en el 2007 se cumplía ni más ni menos que el 60 aniversario del incidente de Roswell. Anda, qué y curioso. Entonces se encontraron ahí con una especie de competencia, no sé si leal o desleal, porque el avistamiento de Nuevo México, en Roswell se juntaron un montón de gente y el fin del mundo de los subgenios pues pasó desapercibido. Entonces hubo ahí una cierta polémica entre ellos como diciendo, oye, me estáis quitando clientela. El avistamiento de Roswell, para los que no sean seguidores del mundo ufológico, es esa aparición supuesta, aparición, mejor dicho, el accidente de un platillo volante cerca de una base aérea en Estados Unidos, en Roswell, en el año 47. Por eso se cumplía el 60 aniversario en el 2007. En el año 47, y que, bueno, decían que los americanos se habían hecho con algunos de los cadáveres de los extraterrestres. Todo esto, bueno, pues combinado, chup chup, ponemos marcianos por aquí, chup chup, el fin del mundo por allá, chup chup, los miedos que tiene el ser humano de manera natural, pues ha creado esa iglesia de los subgenios. Una de las más curiosas, fíjate, vamos a escuchar podríamos decir al Pope, ¿no? de toda esta iglesia, aunque no lo fundó él, todo hay que decirlo, no lo fundó él, pero es la iglesia maradoniana. Vamos a escuchar a Diego Armando Maradona. Hola muchachos, gracias por el video, por acordarse siempre del Diego. La iglesia maradoniana para mí es algo que llevo muy dentro, porque están pensando siempre en mí. Para mí no es un caso más. Todos pueden decir, se creerá Dios, se creerá esto, se creerá lo que no. No, yo me creo lo que me dicen ustedes. Yo me creo el amor que me brindan ustedes. Y yo no me olvido de las cosas. Ustedes saben la enfermedad que yo tuve. A mí me han pegado en todos lados, menos en la memoria.
Escuchamos a Diego Armando Maradona hablando de esa iglesia maradoniana. Si lo veis en el vídeo en YouTube es gracioso y grotesco, ¿no? Porque sale él asiendo por un lado, agarrando la bandera de su país, la bandera argentina, y lleva una camiseta en la que aparece el 10 que portaba él en la remera, en la camiseta de su equipo, de Boca Juniors, luego en el Nápoles, en el Barcelona y sobre todo en la selección argentina, y han formado con los números del 1 y el 0 la palabra Dios, colocando una D y una S al final, ¿no? Esta iglesia, que yo la conocía pues de noticias curiosas en la televisión y en la radio en España, cuando estuve en Argentina y fui precisamente a la sede del estadio de Boca Juniors. La bombonera la bombonera no, la bombonera es la de Brasil. ¿Cómo se nota que yo de fútbol no controlo nada? Justito. Bastante justito. Pero bueno, estuve en el estadio del Boca y con algunos amigos y amigas y pregunté por la iglesia maradoniana y nadie sabía absolutamente nada, cuando me constaba que era una cosa pues que en las redes sociales y esto pues tenía bastante predicamento, ¿no? Es una de esas iglesias que se toma como referencia a un personaje pues singular, un genio del fútbol. No hay que negarlo, pero también desde el punto de vista humano, pues con muchos errores, ¿no? Hombre, con pocas virtudes espirituales, diría yo, ¿no? Luego, ¿no? De hecho, se ha criticado un poco por cierta ortodoxia, diciendo, hombre, hacer una iglesia a este hombre es una iglesia personalista. Hombre, las tres iglesias o las tres creencias personalistas que yo conozco, la de Chuck Norris, pero bueno, eso ya es una especie de cachondeo generalizado. La otra es a Lady Gaga, hay una iglesia gagariana, también se la ha dedicado a ella. En la otra es a Maradona, ¿no? Habrá muchas más, pero bueno, son las tres que yo recuerdo. Oye, ¿por qué no hacemos una iglesia de Ser Historia? ¿Por qué no? Al final, ya lo has visto que los principios son muy básicos y solo con que tengas 10 mandamientos, que los tiene, por ejemplo, Maradona, o tienes un credo que lo tiene Maradona, pues a partir de ahí tira millas. O que te inscribas en la asociación de asuntos religiosos, ¿no? Porque en todos los lugares, en el Ministerio de Justicia, hay como un registro de asociaciones religiosas. Otra cosa es que cumplan los requisitos. Luego veremos que hay algunas que se han intentado inscribir y no lo han conseguido. Sí. Hay algunas que sí, por ejemplo, yo que sé, la Iglesia de la Cienciología, que no entraría en esta categoría, pero bueno, es muy discutida por muchos y sin embargo sí está con la categoría de religión, con los impuestos reducidos y con las subvenciones que eso conlleva. Bueno, pues en el caso de la iglesia maradoniana, fíjate que es en el mismo año, casi en la misma fecha en la que estaban estableciendo el fin del mundo los de los eugenios. En este caso nos vamos un poco más adelante en meses, es el 1998. Es curioso, ¿no? Porque hay veces que estas sincronicidades a mí me llaman la atención. Estamos hablando de un 30 de octubre y es cuando, bueno, pues unos amigos, seguidores, fans de este exfutbolista argentino, pues deciden que hay que hacer honor y el mérito que según ellos pues se merecía este hombre, que era algo más que un futbolista, era algo más que un hombre y que por supuesto se le eleva a la categoría de Dios. Encima, claro, el Diego Armando Maradona, como es, con ese ego que le caracteriza, pues dijo, pues vale, pues yo soy Dios, la famosa mano de Dios, ¿te acuerdas? Sí, eso fue si no me equivoco, a ver mi memoria, eso fue en el Mundial de México, el partido contra Inglaterra, que metió el gol con la mano. Y luego y valió. Valió. Con el VAR de ahora no hubiera servido, pero bueno. Y muchos lo asimilaron, ¿no? A ese gesto de Dios, sí, la mano creadora. Eso es. Claro, el que su dorsal sea el 10, en fin, con lo que tú has dicho, haciendo un acróstico hay un poco entre su nombre y el 10, pues se convierte en Dios. Claro, todos los elementos pues se juntaban para hacer un culto personalista hacia este hombre. Entonces, bueno, se crea en la ciudad de Rosario, en Argentina, y a partir de ese momento, pues se dice, dentro de los presupuestos, ¿no?, y de las condiciones que se requieren, que se contarán los años desde el nacimiento de Maradona, que fue en 1960. Entonces, a partir de ahí, cada momento es tal año después de Maradona, en lugar de después de Cristo. Hasta el punto de que cuando se crea esta religión, que es el 30 de octubre de 1998, ¿qué año sería? El año 38 después de Maradona. Claro que es cuando... Entonces, todo eso, que esto nos suena un poco pues a chiste, ¿no? No deja de ser una parodia de la religión, ¿no?, creada por estos admiradores. Y hablando de parodias, perdona, Jesús, que te corte, estaba buscando ahora en internet para confirmar, efectivamente, fue contra Inglaterra en los cuartos de final, en el Mundial de México en el año 86, y aparece
en una entrada de la Wikipedia la mano de Dios. Claro. Y efectivamente hace referencia a ese gol y sale una recreación, lo puedes ver aquí, lo vamos a colgar nosotros en las redes sociales. De la Capella Sistina, de Miguel Ángel, cuando está dando a Adán, Dios la mano a Adán, o sea, el acto de la creación. Sí, pero fíjate que no es la mano de Dios, sino claro, que es la mano de Diego Armando sí, Maradona, porque tiene la camiseta, claro. la camiseta puesta. Bueno, es que hay, fíjate, pero es muy interesante esto que estás diciendo, Nacho, porque lo que se está cogiendo es la estructura, la parafernalia, los símbolos de una religión convencional, en este caso el cristianismo, para ubicarla para su dios particular, que sería Diego Armando Maradona. Entonces, claro, pues a partir de ahí todo vale. Es decir, en el momento que tú aceptas esta premisa, dices, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no tiene sus 10 mandamientos la Iglesia maradoniana? Pues claro que los tiene. El primero es: la pelota no se mancha, como dijo Dios en su homenaje. Amar al fútbol sobre todas las cosas. Declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol. O difundir los milagros de Diego en todo el universo. No sé qué milagros son, pero bueno, son distintos preceptos de este decálogo, de estos mandamientos, que si vas sumando uno tras otro, pues dice, bueno, esto parece que es un sinsentido. Bueno, es un sinsentido cuando llegas al Padre Nuestro. Claro, el Padre Nuestro no se llama Padre Nuestro como tal, sino Diego Nuestro. ¿Y sabes cómo empieza? ¿Cómo? A ver. Si ponemos rever todavía queda mejor. Diego nuestro que estás en la tierra, santificada sea tu zurda, venga a nosotros tu magia, háganse tus goles recordar, así en la tierra como en el cielo. No sigo para no hacerlo muy largo. Pero bueno, ¿hasta dónde se puede llegar con una parodia de este tipo? Hasta donde tú quieras. Evidentemente, ya digo, las virtudes morales de Diego no son las más representativas para que se convierta en un adalid, en un mesías de una religión, por muy nueva que sea. Pero ha caído en gracia. Entonces, ha caído tanto en gracia que hay seguidores en distintos países, además de Argentina, ¿no? Estamos hablando de España, de Italia, de Alemania, del Reino Unido, de Escocia, de Japón, de Afganistán. Yo no sé quién hay por allí, pero hay alguno. Yo no sé si a día de hoy se mantienen tantos miembros, ¿no? Porque claro, sabiendo que cada vez que habla Diego Armando Maradona sube el pan y baja su prestigio, pues no sé si esto seguirá así. Pero bueno, sí es muy representativo de traerlo aquí porque tiene el Dios te salve también, tiene un creo, en lugar de creo en Diego, el futbolista todopoderoso, creador de magia y de pasión, creo en Pelusa, nuestro Dios, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia de Tota y Don Diego, nació en Villa Fiorito, padeció bajo el poder de Avalanche, ya sabes que fue el presidente de la FIFA durante un montón de años, que le tenía cruzado. Fue crucificado, muerto y maltratado, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Cantidad de cosas que podríamos ir diciendo, que tiene hasta sus festejos maradonianos, su Nochebuena, su Navidad maradoniana, que sería el 30 de octubre, todo ello siempre referido o bien a datos biográficos o bien a momentos cruciales de sus partidos de fútbol. Y también porque parten de una base que es muy discutida por la mayoría de la gente, que ha sido el mejor jugador del mundo. Ya sabéis que ahora es discutida porque, en fin, a los de Messi no les toques a Messi, ¿no? O a los de Ronaldo no les toques a Ronaldo. Pero no vamos a entrar en discusiones futbolísticas, pero el hecho es hasta dónde puede llegar un poco las creencias, los convencionalismos y un poco pues el sentido del humor de mucha gente de hacer ni más ni menos que, bueno, te iba a decir Mesías, es que más Mesías, es un dios, ni más ni menos, a Diego Armando Maradona, que ahí él está todo orgulloso de lo que es y de lo que puede llegar a hacer. Pues fíjate, estamos hablando de esas otras religiones, hemos hablado de los subgenios, hemos hablado de la iglesia maradoniana y vamos a hablar ahora de la iglesia Pastafari. Pastafari, no Rastafari. Pastafari con P. De pasta. De pasta, precisamente. Y si te parece vamos a escuchar pues una pequeña introducción que hizo compañero de esta casa, ¿qué? En el programa Locomundo de Movistar, un programa que presenta Broncano. Vamos a escuchar. Bueno, hablemos de las religiones, que es un tema siempre divertido y fresquito. Es fresquísimo, porque sí. Muchas iglesias, fíjate, no se cuestionan cosas y otras se lo cuestionan todo. Como el pastafarismo. Vamos a conocer a los adoradores de la pasta, un credo para todo el mundo. Bueno, una iglesia conocida también como la iglesia del dios monstruo del espagueti volador. Esto existe de verdad, o por sus siglas, MEF. Joder, pero esto mola un montón. Mola mucho. A ver, no es una religión, o sea, es lo que ellos llaman una antirreligión. Los pastafaris no van a misa los domingos, ¿vale? Pero los viernes se visten de piratas. Bueno, en España no están reconocidos como iglesia, tranquilos, pero... ya iba gente a apuntarse, ¿dónde? Yo quiero ser pastafari. Es que la Audiencia Nacional consideró que era, y cito la sentencia, una burla de los principios y dogmas de fe de otras religiones. Vaya.
escuchábamos, Jesús Callejo, en la voz de Keke, el hecho de que no todas estas iglesias, por ese aspecto quizás más satírico, se les permite, ¿no?, ingresar como tal, ¿no?, como religión, porque pueden ofender un poco, ¿no?, el término iglesia a otros creyentes. Y además esta iglesia Pastafari, que en realidad, lo que escuchábamos ahora y vas a comentar tú también, Jesús, crononauta, es absolutamente satírica, bromista, pero también hay hasta un trasfondo científico, ¿no?, detrás de todo ello, que es lo que la convierte pues en algo singular, ¿no? Sí, exactamente. Aquí hay algo más profundo, ¿no? Es como una reacción hacia algo que ocurrió en Estados Unidos en el 2005, porque se intentó implantar en determinados colegios, sobre todo del estado de Kansas, pues ni más ni menos que una teoría que es el diseño inteligente, que no deja de ser el creacionismo, pero bueno, revestido con un cierto cientifismo. Entonces, Bobby Henderson, que en aquel momento era licenciado en física de la Universidad Estatal de Oregón, dijo, vamos a ver, si esto se enseña en un colegio, aquí todo vale. Es decir, ahora a estas alturas me empiezan a decir que el diseño inteligente, en fin, un Dios creador, que lo hace todo en 7 días, en fin, todo un poco lo que dice el Génesis, él se revela contra eso como científico que es, y sobre todo porque cree que va un poco en contra del sentido común, que se imponga la religión como ciencia. O sea, él no dice, cada uno que crea lo que le da la gana. Si tú quieres ser católico, si quieres ser protestante, si quieres ser anglicano, ya tú. Pero no me impongas esto como si encima fuera ciencia, que es lo que intenta hacer el diseño inteligente. Entonces él reacciona contra eso en este año, el 2005, y se pone manos a la obra. Él no pensaba que iba a tener esta trascendencia, ¿no? Entonces, bueno, pues venga. No pensaba que en Ser Historia íbamos a hablar de ello. Íbamos a comentarlo, efectivamente. Pero dice, bueno, vale, si nos ponemos a ello, ¿por qué no creer en una masa de espaguetis o tallarines con un par de albóndigas por ahí, como el Dios creador, ¿no?, como el monstruo del espagueti volador, por ejemplo? ¿Por qué no? El Monesbol, por ejemplo, dentro del acróstico español sería el Monesbol. ¿Por qué no? Entonces, a partir de ahí dice, bueno, pues vamos a dotarle de una liturgia, vamos a dotarle de unos mandamientos, de unas características, de unos métodos, de unas ceremonias, de unas oraciones, de unos acólitos, en fin, de lo que normalmente tú dotarías a una religión que estás constituyendo. Incluso se intentó registrar en entidades religiosas del Ministerio de Justicia y no se lo permitieron durante un tiempo porque no cumplía los requisitos. Todavía siguen en ello, está luchando contra... Están ahí con una demanda que no veas. Pero bueno, el hecho es que si es así, el tío empezó a crear toda una identidad. Dice, bueno, vamos a crear un monstruo que, por cierto, pues se puede ver en distintas partes de Estados Unidos, pues ese monstruito ahí, ya te digo, es curioso verlo porque tiene ahí 2 ojos que son 2 albóndigas, pues rodeado de un pelo, que no es pelo, que serían los tallarines, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese momento se crea, ya te digo, toda una especie de liturgia alrededor de esta deidad semejante, ya te digo, una enorme masa de espaguetis con albóndigas. Y el problema es eso, lo que él dice, Henderson, a ver, yo no tengo problemas con la religión, pero vamos a ser serios. O sea, si alguien quiere creer en esto, dice, yo me baso, por ejemplo, en 2 conjeturas, un poco lo que él decía y establecía en su momento. Por cierto, yo conozco a gente que sigue el pastafarismo, y creo que tú también le conoces, que es un escritor, que es Óscar Fábrega. ¿Sí? Tiene tatuado en sus brazos, ni más ni menos que al Monesbol, ¿no?, al monstruo del espagueti volador, y se queda tan pancho. Bueno, pues él dice, vamos a hacer un poco, dice, lo mismo que la paradoja o la hipótesis del dragón en el garaje, que por cierto que estableció Carl Sagan, o el de la tetera, por ejemplo, la tetera de Russell. Lo digo muy rápidamente porque esto es un poco el fundamento de por qué ciertas religiones se puede crear. Carl Russell, en el año 50, Bertrand Russell, uno de los grandes filósofos británicos, en el 53, pues él establece, bueno, lo que él considera que es una especie de metáfora o de argumento para hacer pensar. Y eso es el de la tetera de Russell. Dice, bueno, vamos a ver. Imagínate que entre Marte y Júpiter hay una tetera de porcelana que está también haciendo una órbita elíptica alrededor del Sol. Entonces la gente me puede decir, ya, pero es que no la estamos detectando por los telescopios. Y dirá, no la detectáis porque es muy pequeña. Pero hacedme caso a mí, ahí hay una tetera de porcelana que está orbitando alrededor de Marte y Júpiter. Ya, pero ¿quién os lo dice? ¿Qué pruebas hay? Dice, hombre, a ver, las pruebas son porque esto ya aparece en libros antiguos donde ya se habla de una tetera de porcelana que está orbitando alrededor de esos 2 planetas. Si además, y dice Bertrand Russell, si esto se va explicando cada domingo en un púlpito a través de unos sacerdotes, pues va a llegar el momento que esto, que es indemostrable, sí que la gente lo dará como cierto, sencillamente porque como aparece en libros antiguos y además se está predicando de una forma reiterada,
pues ¿por qué no admitir que hay una tetera de porcelana orbitando? Igual que otros admiten que hay un dios que está en algún lugar indeterminado. Sí, la normalización de... Con las mismas pruebas, que es un poco lo que decía Carl Sagan. Posteriormente, Carl Sagan, él habla un poco del dragón que escupe fuego y que está dentro de un garaje. Dice lo mismo. Es un dragón invisible, por eso tú no le puedes ver, pero él te asegura que hay un dragón. ¿Pero qué pruebas hay? Que, bueno, pues va dejando como huellas, no va dejando huellas porque además es incorpóreo. Joder, pues me lo estás poniendo complicado. Entonces, ¿cómo demuestro que es un dragón que escupe fuego? Pues no lo puedo demostrar porque además flota. O sea, vas añadiendo elementos para intentar evitar que haya una prueba, o sea, una especie de reducción al absurdo. Entonces, dice, solo me tienes que creer. ¿Cómo me crees? Pues sencillamente porque es mi palabra contra la tuya. Lo mismo que tú me estás diciendo que existe un Dios omnipotente, prodigioso, que es capaz de hacer este tipo de milagros, yo te digo que hay un dragón escupefuegos en mi garaje. Y entonces él sigue haciendo reducciones al absurdo para intentar demostrar o no demostrar lo que en su momento decía David Hume. Es decir, a afirmaciones extraordinarias necesitas pruebas extraordinarias. Muy bien, me estás haciendo una afirmación extraordinaria de que existe un Dios. Compruébalo. Como no me lo puedes comprobar, yo te digo lo mismo del dragón o de la tetera. Bueno, ves un poco como un razonamiento hecho por filósofos y científicos, llegas a un poco a la misma conclusión que es la que se basa Henderson para establecer esta religión. Dice, lo mismo me podéis creer a mí que podéis creer a cualquier mesías que os vaya diciendo cualquier otra cosa. Si no tenéis pruebas ante una afirmación extraordinaria, pues nos movemos en el ámbito de la fe. Como nos vemos en el ámbito de la fe, yo creo que los piratas, además ya, bueno, empieza a ver lo que hemos comentado un poco, ¿no? Los piratas es el pueblo elegido del Monesbol, del espagueti volador. Los enemigos, super archienemigos de los piratas son me parece que eran los ninjas. Fíjate, los ninjas. ¿Por qué los ninjas? Porque sí, porque le da la gana. Entonces, a partir de ahí, empieza a hablar de una serie de historias, incluso de los 8 condimentos, que es los que tienes que seguir para la vida espiritual. Porque, claro, el gran pirata Mosey recibe las 10 tablas de la ley directamente de Monesbol, de su monstruo, en el Monte Salsa, pero pierde 2 tablas de la ley, con lo cual solo se quedan 8. Entonces esos 8 los llama los 8 condimentos, uno de ellos solo, para que te hagas una idea. Dice, realmente preferiría, este es el nombre, es como empieza los 8 mandamientos o los 8 condimentos, este gran sumo hacedor, ¿no? Realmente preferiría que no desafiaras las ideas fanáticas, misóginas y odiosas de otras personas con el estómago vacío. Come y luego puedes ir contra esos malditos. O sea, siempre todo está alrededor de la comida. Tú come, te inflas bien de espaguetes y a partir de ahí cumples los preceptos que yo te he establecido. Bueno, pues como puedes ver, es toda una especie de parodia. El hecho de que se llame Pastafaris, que hay mucha gente podrá decir, ¿tiene algo que ver con Rastafaris? No, evidentemente, salvo en la parte fonética, porque los Rastafaris estamos hablando de un movimiento espiritual muy sólido, que además viene de los años 30, en fin, porque se endiosó a Haile Selassie, ¿no?, que era el emperador de Etiopía, pero que además viene incluso de antes, porque su libro religioso es el Kebra Negar, y habla de la estirpe de Menelik. La estirpe de Menelik es cuando lo tienen fruto de la relación o del amorío entre Maqueda, que era la reina de Saba, y Salomón. Entonces, Menelik I es el que daría... Un día haremos un cronovisor. Hay que hacerlo porque es muy interesante, ¿no? Porque a partir de ahí está muy relacionado también con el Arca de la Alianza. Graham Hancock escribió un libro para decir que el Arca de la Alianza estaría ni más ni menos que en una localidad determinada de Etiopía y que procedería precisamente de este linaje de Menelik. Bueno, pues los Rastafaris, se llama Rastafaris por las rastas, es decir, por este pelo, también por la ganja, que es la marihuana, pero como droga sagrada para ellos, y sobre todo porque Bob Marley pues lo popularizó muchísimo con el reggae. Bueno, ya te digo, solo tiene una connotación semántica y fonética con los Rastafaris, pero los Pastafaris, ya te digo, y los que lo practican, lo llevan muy a gala, como Óscar Fábrega Calahorro, un buen amigo, y escritor y editor, y lleva tatuado porque considera que él, como agnóstico, muchos apóstatas, por ejemplo, son pastafaris, no creen en la religión convencional, pero ¿por qué no voy a creer en un monstruo que es un espagueti volador? Igual que cuando en su momento, ¿te acuerdas que dedicamos un cronovisor a los unicornios? Que te dicen que había una iglesia de la unicornio rosa. Es invisible, pero a la vez es rosa. Dice, a ver, ¿cómo lo conjugas? Si es invisible, ¿cómo rosa? Porque lo digo yo. Y es una religión que se creó que es la unicornio rosa. Bueno, pues todo es así. Esta religión pastafari, pues lo bueno que tiene es que te hace pensar, ¿no? Y te hace pensar que es algo siempre bueno y positivo, porque eso no
te quita ni te aparta de tus creencias más personales, pero te hace reflexionar como ser humano sobre esa formación vital que has ido adquiriendo desde pequeño, ¿no? Y ya para acabar, tenemos ahí un par de minutos o tres, la religión de los caballeros Jedi. Es algo que nace en los años 70 con Star Wars, la Guerra de las Galaxias, la primera película del año 76, creo que es, o 77, y que ha marcado el devenir de una saga y sobre todo pues una secuela de seguidores inspirados en ellos, sobre todo en los años 80 y 90, de estos caballeros Jedi, pues con un pensamiento, con una ética, con una forma de afrontar la vida como si fueran caballeros medievales, pero en un mundo futurista muy carismático, que es lo que ha escrito un poco el devenir, ¿no?, de esta nueva religión. Sí, además tiene muchos seguidores, ¿eh? Esta religión Jedi, que por supuesto tienen como sumo hierofante y sacerdote a Yoda, pues sí que tiene, es verdad, que una base más filosófica, incluso más religiosa, porque cuando se crea la Guerra de las Galaxias en su momento, ¿no?, pues toda esta idea de George Lucas, él la crea basándose sobre todo en el sintoísmo, en el budismo, en el hinduismo, es decir, que hay una base, hay un sustrato muy interesante. Por eso Star Wars, si tú la sigues toda la serie, ves que esas fuerzas de la oscuridad, de la luz, del bien y del mal, forman parte un poco de esa cosmogonía mitológica que tienen muchas de estas religiones de Oriente. Entonces, claro, se basan en eso y sobre todo se basan también en esas explicaciones entrecortadas y con una semántica extraña de Yoda, ¿no?, cuando da sus sentencias filosóficas. Y bueno, hay mucha gente que piensa que hay más fe, más sabiduría y más enseñanzas en esta religión, en el Jedi o en el yidismo, que en otro tipo de religiones convencionales, hasta el punto de que, por ejemplo, en Gran Bretaña, el 0,7% de la población dice que están adscritas a esta religión. Ha entrado aquí Juan Carlos Silgelmo a robarnos un micrófono. Hasta luego, sí, Juan Carlos. Claro. Pero aprovechando que estamos hablando de religión y que estamos ahora en un estado de beatitud, han aprovechado para robarnos un micrófono. Bueno, luego iremos con ello para intentar que purguen sus pecados. Y en Australia, en Nueva Zelanda, tienen muchísimos seguidores. O sea, que estamos hablando de una religión muy extendida por distintos lugares, aparte de Estados Unidos, y que, ya te digo, hasta el 0,7% de la población. Quiere decir que es la cuarta religión que más adeptos tiene en Gran Bretaña. Bueno, pues llama mucho la atención, pero sobre todo porque sí que se basa en ciertas estructuras mucho más sólidas a la hora de identificar una filosofía de vida más que una religión. Muy bien, pues este ha sido el tema al que hemos dedicado el cronovisor de hoy, las otras religiones, ¿no?, otras formas de pensar que, más allá incluso de la parodia, como empezábamos con esos subgenios, o la iglesia maradoniana, que es un poco surrealista, las últimas de las que hemos estado hablando, la iglesia esta iglesia Jedi, ¿no?, o la iglesia Pastafari, pues tienen, como decía antes, esa idea, ¿no?, de intentar hacer pensar a los seguidores, aunque sea de una manera, pues esbozando una sonrisa, pero desde luego hacer pensar y hacerse preguntas nunca está de más. Jesús Callejo, crononauta, una semana más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho, y que la fuerza te acompañe. El 22 de noviembre de 1963, a las 11:40 de la mañana, aterrizamos con el Air Force One en el aeropuerto de Dallas. Ser Historia, con Nacho Ares. La historia como nunca antes te la habían contado. Cadena SER. La responsabilidad es igualmente excesiva. Si quisierais estudiar el contrato que os he entregado... No. Y yo que le creía un idealista. El idealismo y la ambición no son incompatibles. He luchado mucho, demasiado. ¿Y ahora esperáis que yo asuma todos los riesgos mientras os lleváis el provecho? No, yo no soy un... Señor Colón, no estáis en situación de regatear conmigo. No estoy regateando. Sois demasiado ambicioso. ¿Y vos nunca habéis sido ambicioso? O quizá la ambición es solo una virtud para los nobles y un defecto para los que no lo somos. Si no aceptáis esta proposición, podemos encontrar a cualquier otro. Si podéis encontrarlo, Excelencia. Yo me meto a monje.
Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de la película 1492, una película que marcó también el devenir de una serie de festejos y de reconocimientos de ese 5º aniversario a la hora de intentar recuperar la imagen de la llegada de los conquistadores españoles, de los descubridores a América. El 27 de octubre de 1492, Colón llega a la isla que hoy conocemos como Cuba. Fue un encuentro que quizá ha pasado un poco de soslayo para la historiografía en general. Nosotros quizá desde este lado del charco, desde España, pues conocemos un poco más la primera llegada, ¿no? El 12 de octubre de Colón, o incluso las hazañas de conquistadores como Pizarro, como Hernán Cortés, siempre en su contexto histórico de comienzos, en este caso, del siglo XVI. Pero ¿cómo era esa Cuba de hace prácticamente 5 siglos? Esa historia viene recogida en gran parte en la novela que tengo en mis manos, Los hijos de la diosa Huracán, el último trabajo de Daina Chaviano. Daina, bienvenida a Ser Historia. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Daina Chaviano es la autora, como digo, novelista de este maravilloso libro. Ella es licenciada también en lengua inglesa. La novela está publicada por la editorial Grijalbo. Daina, la primera pregunta que le quería hacer, ¿cómo fue ese primer contacto de los españoles a finales del siglo XV, a lo largo del siglo XVI, con los indígenas de la isla de Cuba? Bueno, pues eso es parte de lo que he querido narrar y mostrar en esta novela. Existen en realidad muy pocas novelas históricas sobre este encuentro entre los conquistadores españoles y los indígenas, y las pocas que hay se concentran en las culturas de Centro y Suramérica. Por ejemplo, El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga es una de las que recuerdo, y El dios de la lluvia llora sobre México, pero siempre se concentra más bien en estos pueblos, los aztecas, los mayas, pero no se había hecho ninguna novela que recogiera lo que sucedió en la cultura taína, que es la cultura predominante en todo el Caribe. Y yo quería trabajar esta etapa de la historia porque empecé a descubrir, leyendo documentos antiguos, que algunas cosas que me habían enseñado en la escuela y que son las que se manejan sobre la historia, sobre estos primeros años de la conquista, no concordaba muy bien con lo que estaba leyendo. Y de ahí que me propusiera hacer esta novela donde reconstruyo todo este mundo, estos primeros años en que llegan los conquistadores españoles a la isla de Cuba, y sus contactos con los indígenas que aún vivían en aldeas, en cacicazgos, y cómo empezó esta interacción entre unos y otros. Además, usted lo acaba de comentar, quizá la historiografía, incluso el cine o la literatura ha hecho más ahínco, ha hecho más presente en la cultura popular la conquista de México, de esas culturas mesoamericanas, o incluso el mundo de los incas en Perú, y la parte que toca un poco con Argentina, pero el mundo indígena cubano es el gran desconocido para el gran público. Sí, es que incluso yo he hablado con lectores cubanos que se han leído la novela y me dicen, es que yo no sabía que esto era así, ¿cómo es que nunca me dijeron esto? Y yo, la razón por la que también esta es una novela que demoró más de una década, yo estuve trabajando durante más de una década en ella, porque la investigación que requirió no solo de fuentes históricas, de testigos de la época, documentos también de los primeros años de la colonia, documentos judiciales, de legales, de juicios, sino también los últimos descubrimientos arqueológicos y etnográficos que no son conocidos por el gran público, y fue un poco difícil también entrevistarme, buscar investigadores que están que conocen los últimos descubrimientos arqueológicos y lo que se sabe ahora de esta cultura, que realmente es muy diferente a la imagen que se tiene de lo que era Cuba en esta época. Y a mí me fascinaba explorar esta historia y reconstruir este universo, incluso de manera muy visual, con todas las costumbres, desde la forma en que se vestían, cómo se comunicaban,
practicaban, las creencias, lo que es la mitología indocubana, que también se sabe muy poco de ella, y reconstruir este mundo, bueno, me llevó todo este tiempo, pero ha sido un trabajo que la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Además, el paisaje que se encontraron allí los europeos y sobre todo los españoles, que fueron los primeros en llegar, esa geografía es muy diferente a la que se puede encontrar en otras partes de Centroamérica o de América del Sur. Es decir, es cierto que hay zonas selváticas, hay mucha zona verde, pero la presencia de los huracanes, como precisamente es el título de su novela, Los hijos de la diosa Huracán, debió de fascinar también y de sobrecoger, ¿no?, a los españoles que llegaban allí por primera vez. Sí, incluso algunos documentos, algunos testimonios que dejaron, el huracán fue un fenómeno para ellos sobrecogedor, porque era algo que no habían conocido, algo con lo que los indígenas estaban sumamente familiarizados, por supuesto. De ahí que una de las principales diosas de su panteón fuera Huabansex, que es la diosa de los huracanes, y quise también tomar dentro de la trinidad de diosas principales que ellos adoraban, concentrarme un poco en la simbología de Huabansex, porque creo que esta diosa de los huracanes y el fenómeno del huracán ejemplifica un poco y simboliza un poco también toda la historia por la que ha pasado la isla y lo que ocurrió también cuando llegaron los conquistadores españoles, las relaciones que se establecieron entre unos y otros. Y bueno, me gustó hacer esta simbología del paisaje, de cómo se alterna el huracán, el caos, a veces social, político, económico, con momentos de calma, que es un poco como funcionan los huracanes. Entonces, bueno, de ahí que escogiera esta diosa para ejemplificar también esta relación. Es quizá uno de los ejemplos más claros de cómo el entorno natural, una geografía determinada, es capaz de condicionar el pensamiento de un pueblo, de una civilización, en este caso el mundo indígena cubano, para hacerles buscar respuestas a esas inquietudes, a esas incertidumbres, a esas cuestiones que cualquier ser humano se hace a lo largo de su existencia, ¿no? Esos huracanes, esa geografía tan agreste, lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, ¿no? Quizá tendemos a pensar que el desierto es lo más terrible que hay sobre el planeta Tierra, y sin embargo la selva, que se lo come absolutamente todo y no da, pues no permite al ser humano ni dar prácticamente un paso antes de encontrarse de una manera abrupta con la muerte, lo tenemos más idealizado, ¿no? Pero todos esos elementos ayudaron a crear esa estructura mental de los indígenas en Cuba. Sí, y es una estructura mental que hemos heredado los cubanos de la actualidad y los descendientes de españoles que conforman una gran parte de la población cubana, porque en Cuba la mezcla es absoluta, o sea, entre españoles, entre negros, entre descendientes de chinos también, que es una temática que yo abordé en mi novela anterior, La isla de los amores infinitos, y era una parte que no se había estudiado de la historia de Cuba. Y ahora en el mestizaje con los indígenas, que es algo de lo que se sabe muchísimo menos, porque para empezar la historia oficial siempre ha dicho que los indígenas fueron masacrados completamente por los españoles y que la raza indígena desapareció, y esto es mentira, y esta es una de las cosas de las que hablo en la novela. Toda esta también leyenda negra española que no fue exactamente como se ha pintado, y es lo que quiero mostrar también, porque aunque sí hubo, como siempre ocurre en todas las épocas de conquista a todo lo largo de la historia de la humanidad, siempre hay matanzas y hay encuentros y ocurren problemas también de plagas y de enfermedades cuando se encuentran culturas diferentes. Pero para empezar, la esclavitud indígena en Cuba duró muy pocos años, y cuando la corona española dictaminó que eso debía terminar, los indígenas que quedaban en Cuba, que eran miles, se incorporaron de inmediato y formaron a formar parte de la población blanca. Tan es así que en los censos dejaron de registrarlos como indígenas y pasaron a formar parte de la población blanca española. Hay incluso, yo lo cito en un momento, indígenas que le pusieron litigios
a alguno que otro español, ciudadano español, por problemas de tierra y cuestiones así, y el sistema legal que imperaba en la isla en esos primeros años, que lógicamente era el español, falló a favor de los indígenas. Es decir, que las cosas no fueron tan como las pintan. Ahí hubo una serie de cuestiones y de matices que era lo que me interesaba a mí también abordar en la novela. Usted lleva viviendo desde el año 1991 en Estados Unidos. ¿Cómo ha enfocado, cómo ha visto la Cuba castrista a lo largo de estas décadas ese reencuentro con el mundo indígena? Yo siempre he dicho que yo he descubierto realmente la historia de lo que fue mi país natal cuando llegué a Estados Unidos, porque en Cuba había, la información para empezar es muy sesgada, está muy manipulada, toda la información histórica, lo que enseñan en la escuela, los libros que se pueden leer. Y cuando yo salí, yo tuve acceso, por ejemplo, a la biblioteca de la Universidad de Miami, que es en estos momentos la más rica en cuanto a libros de historia y a literatura en general de toda de lo que es Cuba, la cultura cubana. Tienen mucha más información de la que existe en Cuba sobre Cuba. Y empecé a investigar, empecé a leer, empecé leyendo con cosas que no podía, libros a los que no tenía acceso, sobre todo libros de historia fuera de la isla, y empecé a descubrir todas estos parches, estas manchas negras, estas lagunas que descubrí que yo tenía, y a partir de ahí empecé a escribir toda esta serie de novelas a las que titulé La Habana Oculta, porque partiendo de una historia, digamos, de estas zonas oscuras, llegué al pasado de la isla y empecé a hacer historias sobre el pasado, sobre diferentes aspectos de la isla. Y realmente creo que me enriqueció. Ha sido un exilio para mí muy enriquecedor porque, como le digo, me dio acceso a una cantidad de información que de otra manera jamás hubiera tenido en la isla. Incluso he podido hablar con historiadores, investigadores, arqueólogos en universidades norteamericanas o en República Dominicana, en Puerto Rico, que también han investigado, en este caso, lo que es la cultura caribeña, indígena, y ninguna de esa información yo hubiera podido tener acceso a ella en Cuba, hubiera sido muy, muy difícil. Así que realmente para mí el exilio fue una bendición en ese sentido. Una historia, la de la Cuba indígena, que podemos recuperar a través de esta novela, Los hijos de la diosa Huracán, cuya invitada, cuya autora, Daina Chaviano, ha estado con nosotros compartiendo estos minutos aquí en la cadena SER. Daina, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. No, gracias a ustedes por la invitación. La sangre hierve cuando un soldado entra en batalla. ¿Qué sabrá Alejandro de batallas, Aristóteles? La guerra no siempre se gana con la espada, Filipo. A veces conviene usar la cabeza. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Al descender a un pozo funerario, conviven sentimientos encontrados. Se mezcla el deseo de descubrir y de saber con la sensación inquietante de estar invadiendo un espacio ajeno, pensado para la eternidad. Una tumba es una casa para la vida después de la muerte, y como tal contiene o recrea elementos del día a día. Las vidas pasadas se hacen presentes a veces en pequeños objetos de uso cotidiano. A pesar de haber sido expoliado en época antigua, al fondo del pozo asociado a la capilla de adobe y a los linos y a los sati de Ahmose Sapair, aparecen piezas significativas como este cuchillo de bronce y algunas tan delicadas como un bonito peine de madera tallada o un collar de fibra vegetal con irisaciones doradas. Objetos que, por ser de uso íntimo, nos ponen en contacto directo con el verdadero corazón de la historia.
Comenzamos un nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento del documental de televisión española En busca de Yehuti, entre momias, tumbas y jeroglíficos. La razón por la que lo hacemos es que en los próximos minutos, como digo, aquí en la cadena SER vamos a viajar al Antiguo Egipto y lo vamos a hacer de la mano de uno de los miembros de este equipo, una persona que durante 7 años estuvo trabajando en las arenas del desierto, lo podríamos definir así de una manera romántica, y que su experiencia, su trabajo, ha quedado marcada de una manera pues muy intensa en el libro que tenemos sobre la mesa, Egipto, la mirada del arqueólogo, publicado por Confluencias. Su autor es José Miguel Parra, yo creo que uno de los mejores divulgadores de historia de Egipto en nuestro país, doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid y, como digo, un extraordinario egiptólogo que ha estado casi una década trabajando con el doctor José Manuel Galán, profesor de investigación del CSIC, en esta misión arqueológica del proyecto Yehuti. Su libro, Egipto, la mirada del arqueólogo, nos hace viajar en un despliegue de fotografías increíbles hacia un mundo de ensueño, un mundo en el que vamos a descubrir historia, arqueología, arte, vida cotidiana, infinidad de aspectos de la cultura faraónica que solamente nuestro invitado José Miguel Parra puede contar de la manera tan intensa y tan viva como lo hace. Esta es la charla que hemos tenido con él, con José Miguel Parra, hablando de su libro Egipto, la mirada del arqueólogo. José Miguel Parra, bienvenido una vez más a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Acabas de publicar este maravilloso libro que es una recopilación de algunas de tus fotografías, de algunas de tus experiencias también personales en el mundo de la egiptología. Lo comentas en la introducción, la fotografía ha cambiado muchísimo en los últimos 200 años y en Egipto yo creo que es una de las disciplinas que más ha ayudado, ¿no?, a la evolución de la propia disciplina en sí misma, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad es que hay incluso fotografías hechas en su momento que se analizaron en su momento, sirvieron para ilustrar libros y que ahora se están estudiando de nuevo y estamos encontrando nuevas evidencias que quedaban ocultas. Incluso hay fotografías que han aparecido en museos, en archivos y que nos están dando nuevos datos sobre cosas que creíamos saber. De modo que la fotografía es muy importante desde se inventó en el Antiguo Egipto, porque los monumentos eran muy fáciles de fotografiar, eran muy interesantes, pero además, como se necesitaban grandes tiempos de exposición, la verdad es que quedarse quieto durante un minuto es difícil y un monumento no se queja nunca. Yo recuerdo la primera vez que viajaste a Egipto, lo hicimos juntos, pues hace prácticamente 20 años. Recuerdo esa primera visión que tuviste de la Gran Pirámide. Tu especialidad siempre son las pirámides. En este libro lo que haces también con esa mirada del arqueólogo es intentar profundizar un poco más en esas otras dimensiones que no se ven a simple vista, ¿no? Porque una cosa es viajar como turista, como hicimos nosotros al principio, y otra cosa es viajar ya como un profesional, un experto en la materia, aunque se siguen viviendo las mismas sensaciones, que es algo que plasmas muy bien en tu libro, ¿no? Sí, la emoción es la misma. Lo que pasa es que cuando ahora haces una foto, antes era ¡jo, qué foto más bonita! Y ahora estoy buscando el detalle del pie del señor, que quiero hacer un artículo que me ha gustado mucho y tengo que ilustrar un capítulo, y ese es un poco el objetivo del libro. Yo lo que hice fue escoger mis 100 fotos más bonitas o más llamativas o más lucidas, por así decirlo, y luego lo que he hecho es comentarlas desde el punto de vista del arqueólogo, del historiador, es decir, contarle a la gente lo que yo veo, además de la belleza que tiene esa imagen o no, lo que te informa arqueológicamente e históricamente, y eso me ha permitido agruparlas en varios capítulos, digámoslo así, y hemos hablado de historia, de paleopatología, de arqueología, de cómo es una excavación, de la arqueología del paisaje, por ejemplo, y ese es un poco el objetivo del libro, que la gente tenga una introducción al Antiguo Egipto, pues sobre todo a través de las imágenes. Lo acabas de decir un poco, no solamente es un libro de fotos, por el formato un poco grande que tiene, sino también es un libro de historia y de viajes, de tus propias experiencias en el Valle del Nilo. Sí, porque bueno, esos 7 años excavando con el proyecto Yehuti, la verdad es que dieron para muchas fotografías y bueno, gracias a José Manuel Galán que me ha permitido publicarlas y ahí están luciendo. Entonces ahí le puedes contar en primera persona qué es lo de sacar un trocito de cosa de la tierra y de repente decir que eso encaja con otro trocito que encontraste hace 3 años y de repente tienes un cacharro
cacharro entero. En este caso el ejemplo es un vaso canopo, que encontramos un pedazo en las primeras campañas cuando yo no estaba excavando, y encontramos otro pedacito cuando yo estaba excavando, y cuando mi último año de excavación encontramos el último, y bueno, estaba ahí nuestro amigo Curro, que es ahora profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y que tiene memoria de elefante para estas cosas, y dijo, no, pero esto encaja, y efectivamente encajaba. Esto lo hubiéramos terminado encajando porque, bueno, una de las cosas de las excavaciones es que todo lleva un registro muy, muy cuidado. Entonces, cuando se empiezan a mirar los pedacitos, al cabo del tiempo, cuando se analizan, los encuentras. Pero si tienes a alguien como Curro que se lo sabe todo, la verdad es que en ese mismo momento las pudimos encajar, y se ve el proceso con 3 o 4 fotos en el libro, que espero que disfruten los lectores. En tu libro podemos disfrutar precisamente de templos, de tumbas, de paisajes, infinidad de escenarios que tú conoces muy bien, que algunos son conocidos y otros muy desconocidos, ¿no? Incluso en aquellos enclaves que son relativamente visitados, como el templo de Abidos, hay lugares que no están al acceso del resto de los mortales, y que vosotros, por ejemplo, en esa experiencia que comentabas con el equipo del proyecto Yehuti, cada viernes, que es el festivo en el mundo musulmán, y no trabajabais en el yacimiento, pues ibais, ¿no?, de aquí para allá haciendo itinerarios, ¿no?, para poder disfrutar de esos lugares. Como digo, muchos de ellos los plasmas en tu libro. Sí, la verdad es que compartimos el Hotel Marsam, lo compartimos con varios grupos de excavación, y nuestros amigos belgas se reían mucho de nosotros porque nos veían levantarnos el día de fiesta, a lo mejor 1 hora antes que el día de trabajo, para ir a visitar cosas, y dicen, pero no sabéis que el día de fiesta es el día de descanso. Y bueno, una de las fotos más bonitas o más interesantes para mí del libro es una de la pirámide de Sinki, que está en Abidos Sur, y que yo convencí a José Manuel al mudir del equipo, bueno, ya que vamos a ir a Abidos, podemos visitar esto que está al lado. Y bueno, nos metimos por el pueblo, que es un pueblo largo, trastabillando ahí con el autobús, y al final encontramos una pirámide que es pequeñita, 20 metros de lado, pero que tiene una particularidad, que es que tiene las rampas con las cuales se construyó en las 4 caras de la pirámide, y es un espectáculo, la verdad es que muy llamativo, y se ve bastante bien en el libro. Porque tu especialidad, desde que te conozco hace casi 30 años, siempre han sido las pirámides, y no podían faltar pirámides en este libro. Efectivamente, hay varias fotos de pirámides, y bueno, aprovecho para contar algunos de los últimos descubrimientos, y bueno, por qué se construyeron, cómo se construyeron, y sobre todo qué es lo que hicieron los egipcios para construirlas igual de bonitas, pero trabajando menos. Y ese maravilloso mojón de roca que se dejaba en medio y se construía alrededor para evitar, bueno, levantar pesos innecesarios. En la fotografía, en muchas ocasiones, lo que más llama la atención es el color. No solamente el color del paisaje, sino también el color de los propios monumentos, que nos los imaginamos de piedra totalmente desnuda, esa policromía que se ha perdido con el paso de los años, pero que en algunos lugares, por ejemplo en el templo de Medinet Habu, en algunos espacios de Dendera, aunque hay casi 1500 años de separación entre unos y otros, pero es ese color, ¿no?, lo que quizás más llama la atención a muchos que se acercan por primera vez a Egipto y ven esos templos con un color increíble. Sí, tenemos que imaginarnos el mundo antiguo como un mundo lleno de color, porque ahora lo vemos color piedra, o vamos a Grecia, vamos a Roma, y todo es color blanco o color ladrillo. En el antiguo Egipto es un mundo lleno de arena, o verde si es la crecida, pero, bueno, mejor dicho, después de la crecida, pero tenemos que imaginárnoslo lleno de color, y eso, como has dicho tú, Medinet Habu se conserva, en el templito que está al lado de el Medina se conserva, en Abidos, en algunos cacharritos, algunos cacharritos, el templo de Ramsés II, que es una gozada que no se suele visitar, pero que está al lado del templo principal y conserva los colores muy bien. Entonces, la ventaja que tiene ahora mismo el trabajar con el Photoshop, por ejemplo, es que siempre puedes subir un poco el tono del color para que destaquen más, imaginártelos como eran hace 3.000, 4.000 años, que es un poco el interés, ¿no?, de las fotografías, verlo desde el punto de vista del arqueólogo, por así decirlo. Porque en definitiva tu libro no solamente es un libro de fotografías, sino también un libro me atrevería a decir, de artículos, de textos que complementan, mejor dicho, y dan sentido a esas imágenes, ¿no?, dándoles explicaciones, pues ayudando al lector
O sea, hacerle viajar no solamente 3.500 años atrás, para que pueda comprender un poco, en este caso, hablando del color, pues el simbolismo de las formas, el simbolismo de aspectos religiosos. Es decir, es un libro también de iniciación un poco al mundo de todos aquellos que se quieren iniciar, ¿no? Valga la redundancia, al mundo de la egiptología. Sí, es un poco una especie de caramelito, ¿no? Para que la gente que está interesada disfrute del Antiguo Egipto. El objetivo es que la gente coja el libro, lo ojee por la primera foto que le llame la atención, la mire, diga, joder, qué chula, o qué menos chula, y de repente diga, ¿y esto qué es? Y empiece a leer lo que es un gran pie de foto, y que además está acompañado a su vez por otros dibujos que se van interconectando, por así decirlo, y el resultado pues es una introducción, espero que bastante agradable al mundo del Antiguo Egipto. Esos dibujos en tinta además nos ayudan, porque en muchas ocasiones cuando se ve una fotografía de un relieve, quizás no eres capaz, si no tienes el ojo entrenado, ver todos los detalles, ¿no?, que hay en el relieve, en la escena, en la pintura incluso. Y yo creo que de una manera muy acertada en ocasiones has combinado ambas imágenes, ambas formas de expresar casi artística, ¿no?, la realidad arqueológica, lo que ayuda aún más a ver pues esos detalles casi ínfimos de animales, de texturas de las plantas, las posiciones de las figuras, que todo ayuda a reconstruir un poco el paisaje y la forma de ser de los antiguos egipcios. Sí, tiene un significado, es el objetivo básico de la epigrafía, de la cual también hay varios capítulos, es precisamente mostrar todo aquello que no se puede mostrar en una fotografía. La fotografía depende un poco de la luz, y dependiendo de la luz puedes ver un relieve, pero no puedes ver el otro relieve. El epigrafista lo que hace es juntar toda esa información en un único dibujo y verlo, y eso, bueno, pues en alguno de los dibujos que me ha hecho Gemma Menéndez, precisamente, que es el de los famosos helicópteros, el famoso helicóptero de Abidos, que siguiendo mis instrucciones y con una fotografía tuya además, lo que hace es juntar esa información para que se vean cómo se juntan dos textos, cómo se van cayendo parte del relleno de ese segundo texto o del primer texto y queda mezclado con el segundo, y quedan unos relieves que cuando uno los ve sin saber qué está viendo, pues efectivamente ve un helicóptero, ve un coche, ve un tanque, pero cuando te superponen los dos textos de los nombres de Seti I y de Ramsés II, ves efectivamente qué es lo que pasa, y la epigrafía nos sirve. Entonces el objetivo es ver la foto y la gente dice, hay un helicóptero. Sí, hay un helicóptero, yo te cuento por qué ves un helicóptero y luego te cuento qué es lo que los arqueólogos ven y los historiadores ven. Entonces esa composición o uso de la imagen y la epigrafía y los textos para enseñar Egipto. Junto al lugar donde se halló el segundo ataúd infantil, sale a la luz pocos días después el brocal de un nuevo pozo funerario que excavan Angie y Yuma. El terreno, más compacto y húmedo que el relleno de otros pozos, parece indicar que este pudiera estar intacto, algo realmente excepcional. El área tiene sin duda un gran potencial. Las expectativas e ilusiones van creciendo en el equipo y se contagian a los trabajadores, que aprovechan cualquier ocasión para dar rienda suelta a su carácter extrovertido y mostrar su alegría. Acabamos de escuchar un segundo fragmento de este documental de Televisión Española dedicado al proyecto Yehuti en busca de Yehuti, dirigido por el doctor José Manuel Galán, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. José Miguel Parra, autor de este fantástico libro Egipto, la mirada del arqueólogo, publicado por Confluencias, con la colaboración también de la Fundación Gaselec. Estuviste 7 años, ¿no? Precisamente el libro está dedicado a tus compañeros del proyecto Yehuti, con los que sigues mano a mano también el trabajo casi diario. La vida en la excavación es un trabajo duro, ¿no? Tiene que ser duro. Hombre, esos madrugones. Los madrugones duelen, sobre todo cuando al cabo de 6 semanas ya no puedes con tu alma, y sobre todo si los días de descanso los utilizamos para levantarnos más temprano y ver cosas que tenemos que ver. Pero sí, la verdad es que 6 semanas en Egipto dan para mucho.
Y sobre todo la gente lo que no sabe es que esas 6 semanas dan para trabajar el resto del año y poder volver al año siguiente con información nueva o para, digamos, rellenar huecos de información que no tenemos. Y Yehuti lleva haciendo eso desde el año 2002, quiero recordar. De modo que ya son muchos años, casi 20, haciendo ese trabajo. Pero la ventaja que tenemos en el grupo Yehuti es que todos somos amigos. De modo que, bueno, sí, es duro, pero ¿qué le vamos a hacer? Cuando las cosas son con amigos, la verdad es que merece la pena. Porque ese trabajo comienza a primera hora de la mañana, casi cuando todavía ni siquiera ha amanecido, y termina la jornada en el yacimiento sobre la 1 o las 3, sí, depende, bueno, ¿no? Esa es un poco la teoría, pero es cierto que a las 6 nos levantamos, más o menos. Los que somos capaces de hacernos lavarnos la cara y vestirnos en 3 minutos, podemos dormir 10 minutos más, pero es cierto que a las 7 estamos en el yacimiento, hasta la 1, con un pequeño descanso, el fatur a las 10:30 o las 11, dependiendo un poco, y luego a la 1 los obreros dejan de trabajar porque ese es su horario y nosotros nos quedamos trabajando un par de horas más con un grupo, digamos que especial de trabajadores con los que hay más confianza, los que son más expertos, para terminar cosas más urgentes o que no se pueden dejar para el día siguiente. Nos vamos a comer, los otros grupos de excavación que trabajan en el hotel o que comparten el hotel con nosotros se ríen de nosotros porque pues, ya están los españoles llegando a las 4 de la tarde de la excavación, comemos, un poco de sobremesa, quizá media hora de siesta, si hay un poco de un paseo por las palmeras y luego pues eso de las 5 hasta las 9 otra vez no a la excavación o al yacimiento, pero así a ordenar las fotos, a terminar los cuadernos, a terminar lo que has dejado del año pasado, ¿no? Del día anterior, y así hasta que cenamos, volvemos a charlar un ratito y si eres un chico serio y formal te acuestas a las 10:30, pero si no a las 12 o en el caso del mudir, que es el que más acaba trabajando, a la 1 terminando el diario del día, porque hay que colocarlo, hay que poner las fotos, hay que seleccionarlas y hay que colgarlo porque los muchos seguidores que tiene la página web del proyecto excavacionegipto.com están deseosos de al día siguiente, cuando se levantan, encontrar qué es lo que hemos hecho al día anterior, ¿no? Entonces, bueno, es duro, pero es la verdad muy satisfactorio. Y entre esas grandes satisfacciones está, entre ellas, como digo, la aparición de objetos únicos, objetos extraordinarios, ¿no? Me vienen ahora a la cabeza, pues, los primeros años, esa tablilla del aprendiz, el ataúd de la dama blanca. Muchos de esos objetos precisamente están ahora en el Museo de Luxor, ¿no? Lo que refuerza un poco y da empaque a la profesionalidad y a la calidad de los trabajos que está llevando a cabo el proyecto Yehuti, que algunos de ellos pues tú reflejas muy bien en tu libro, ¿no? Sí, la verdad es que ahora que dices lo de la tablilla, cuando yo llegué la tablilla ya estaba casi entera. De hecho habíamos hecho una reconstrucción con los pedazos que faltaban y estaba puesta en el museo, y creo que fue el primer año que estuve yo, o segundo año, yo me encargaba de los materiales con Curro precisamente, y tuve la satisfacción de que en una de las bolsas, bueno, le podía haber tocado a Curro, es una pura suerte, pero fui yo el que cogió esa bolsa y la volteó para ver qué es lo que había, y me encontré con 3 pedacitos de la tablilla del aprendiz, y es el momento de descubrimiento, esto es lo que yo creo. Y José Manuel, mira lo que... Gran revuelo, y efectivamente esos 2 pedacitos, 2 de ellos se pudieron reintegrar porque formaban parte del texto del dibujo y no se pudo hacer, y el tercero queda un poco allí suelto, no se sabe muy bien dónde colocarlo, y es cierto que cada vez que voy al museo lo veo, pues hombre, el orgullo de haber sacado, yo saqué ese pedacito, pues la verdad es que queda muy bien. En muchas ocasiones hemos hablado precisamente aquí en Ser Historia con José Manuel Galán y le hemos preguntado por esas cosas maravillosas, ¿no? Como hubiera dicho Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón. Pero en una tumba, en un proyecto, mejor dicho, como el proyecto Yehuti, que comprende una parte de la necrópolis de Drabo el Naga con diferentes tumbas, y que, insisto, tú lo reflejas muy bien en ese trabajo diario que queda plasmado de una manera brillante en tu libro. Quizá la mayor satisfacción es
crear ese vínculo, ese puente entre el presente y el pasado, casi 3.500 años de distancia, en donde descubres cosas de la vida cotidiana, cosas muy pequeñas que no son de oro, que no son de piedras semipreciosas, que no son de plata, pero que nos acercan a ese vínculo humano afectivo que había con los antiguos egipcios, ¿no? Sí, es impresionante, por ejemplo, cuando te encuentras la momia de una niña de 3 años. Entonces, sabes que esa niña de 3 años estuvo 3 años en vida, vamos, la redundancia, pero sabes que hubo unos padres que la querían mucho y que de repente se les muere la niña y tienen que momificarla, y es además una momificación muy cuidada, y de repente tú te la encuentras en la arena y vas quitando la arenita y te ves un rostro allí que te está mirando y dices, madre mía. Entonces la conexión que nos permiten en este caso las momias es tremenda con el antiguo Egipto, sobre todo además porque nos proporciona muchísima información, porque es de verdad un egipcio de hace 3.000 años, un poco petrificado en el tiempo, pero estudiándolo podemos saber cómo fue su alimentación, si era de la clase alta o de la clase baja, qué tipo de ropas vestía, muchísima información. Entonces eso también queda reflejado un poco en la excavación. De hecho, en la excavación es muy divertido porque son 3 tumbas, empezamos con 3 tumbas, la TT11, la TT12 y entre medias la 399, que es una tumba anónima, y estaban conectadas porque rompieron los ladrones el acceso, las paredes de piedra para pasar de una a otra, y en un momento dado un ladrón o unos ladrones más cachondos que el resto lo que hicieron fue desenterrar una momia de la 18 dinastía del Reino Nuevo y la colocaron vertical de frente mirando uno de los agujeros para que todo aquel que entrara en la tumba se encontrara con ese bicho a oscuras de frente y se llevara el susto de su vida. Y es un poco lo que nos parece a nosotros. Lo que pasa es que nosotros la fuimos desenterrando desde el principio y fue un poco menos importante, o menos llamativo, pero es impresionante hacerlo. La verdad, las momias son, después de las pirámides, las cosas que más me gustan del antiguo Egipto. Bueno, pues todo esto y mucho más lo podemos encontrar en este libro, Egipto, la mirada del arqueólogo, el último trabajo de nuestro invitado José Miguel Parra, publicado por la editorial Confluencias. Como siempre, José Miguel, doctor Parra, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Como siempre, Nacho, un placer. Cuando finalice esta emisión, tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Los soldados avanzan sobre la multitud que se refugia en unos macizos escarpados. Los huidos lanzan piedras de molino. Disparan mosquetones viejos. Se enfrentan a pecho descubierto con la tropa que los aniquila. Unas mujeres se suicidan lanzándose con sus hijos en brazos. La victoria es clara, contundente, una masacre. Los supervivientes son arrastrados hasta el mar. En las costas, los barcos recogen a los que van a ser expulsados. Extrañamente, las playas están repletas de gente como si se tratara de una fiesta. Los ancianos son llevados en brazos hasta las barcas. Unos gritan de alegría por ir a la tierra prometida, abandonando así un país que los persigue y los condena. Otros lloran lo que dejan atrás, la tierra de sus antepasados. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Canal Historia dedicado a la expulsión de los moriscos. Este es el título precisamente de este documental. En los próximos minutos, aquí en nuestro programa, vamos a viajar a comienzos del siglo XVII para ver cuál era la realidad histórica de este grupo de personas, hombres y mujeres, que durante generaciones habían vivido en España, bueno, lo que era Castilla, en lo que hoy es nuestro país. Eran más de la tierra que nadie, pero eran de otra religión, de otra creencia, de otra forma de pensar, y por esa idea que luego desarrollaremos, ¿no?, de ser distintos, ese miedo a lo extraño, a lo diferente, pues fueron expulsados. Este es el trasfondo que subyace alrededor de la historia de Tristán y Mencía, que son dos jóvenes enamorados cuya historia aparece reflejada en la novela que tengo en mis manos, La senda del rey, publicada por Grijalbo y que fue el premio Caligrama 2018, y cuya autora,
Rafaela Cano ya nos atiende desde la cadena SER en Badajoz. Rafaela, bienvenida a SER Historia. Hola, muchas gracias por haberme invitado. El ambiente histórico de estos inicios del siglo XVII debía de ser muy convulso, ¿no? Recordemos que los moriscos son esos musulmanes convertidos casi de manera forzosa, ¿no? A partir de 1502, con los reyes católicos convertidos al catolicismo, al cristianismo, pero que de alguna forma nunca olvidaron, nunca perdieron esos orígenes musulmanes. Algunos de ellos siguieron con su religión de tapadillo, en segundo plano, de una manera oculta, pero en definitiva lo que decía yo al principio, ¿no? Eran igual de la tierra que muchos castellanos y que bueno, en ese contexto histórico de la época debía de ser dura la convivencia o la coexistencia con alguien que te persigue, con alguien que no te comprende, ¿no? Pues sí, en efecto. Como muy bien has dicho, pues los moriscos aquí en España y sobre todo en la aldea de la que parte la novela, en Magacela, una aldea de Badajoz, pues llevaban 8 siglos viviendo y muchísimos se habían convertido ya al cristianismo y abrazaban la fe en Cristo, como se solía decir, pues de corazón. Y sin embargo había un pequeño grupo que no, que continuaba, pero la mayoría en este pueblo lo hacía así, ya estaban ya convertidos, bautizados. No olvidemos que, como muy bien has dicho, en 1502 empezaron ya las pragmáticas, que primero pues bautizaron, obligaban a bautizar, después obligaban a abandonar las tierras si no estaban bautizados, luego empezaron a prohibir las comidas, a prohibir las fiestas, a prohibir las bodas. Entonces poco a poco pues se fue prohibiendo, digamos, pues todo lo que de musulmán, ¿no? de árabe tenían aquellas personas que se habían quedado y en un primer momento no habían abandonado las tierras. Pero más inhumana, más ¿no? inhumana de todas, ¿no? Porque el abandonar las tierras, las personas mayores, bueno, pues quizás se pudieran hacerse un hueco y empezar de nuevo en otro lugar, pero claro, dejar aquí a sus hijos, pues las madres tenían que optar o irse con los maridos y con sus hijos mayores, o quedarse aquí y que sus hijos mayores se fueran y los maridos y ellas quedarse aquí. Entonces fue una tragedia, como tú muy bien dices, inhumana, algo pues terrible, ¿no? Que hoy día con los conocimientos o las ideas que tenemos no lo concebimos de esa manera. Estamos en el año 1600, en el año 1611, mejor dicho, es cuando se da esa expulsión de parte de Felipe III. Ahora ahondaremos un poco en las razones, y la historia comienza ahí en Magacela, una localidad, un pueblecito que yo conozco muy bien, por ese dolmen que tiene al pie de donde está la colina, ¿no? Donde está el pueblecín, y que estuve hace unos años trabajando ahí para Cuarto Milenio, para televisión, haciendo un documental de la laguna que hay al lado del dolmen. Es una historia realmente fascinante. Pero retomando un poco el tema que aquí nos reúne, la expulsión de los moriscos con Felipe III, ¿cuál es la razón? Más allá de la razón religiosa, de odio, seguramente habría también razones económicas, o simplemente era, como decía al principio, la expulsión del distinto, del incomprendido. Bueno, yo soy profesora de literatura, no soy profesora de historia. Entonces los historiadores, yo he ahondado, he investigado, pero no hay unas razones claras que podamos enumerar, 1, 2, 3. Fue un cúmulo de desrazones, porque eso no se pueden llamar razones, pero entre otras, como has apuntado, efectivamente estaba la económica. Magacela, Hornachos y Bienquerencia fueron los 3 pueblos, las 3 poblaciones que más moriscos tenían en toda Extremadura. Cuando fueron expulsados de Granada, a Extremadura llegaron 11.000 moriscos granadinos, los más arabizados. Y a Extremadura y a estas 3 poblaciones, a Benquerencia, a Hornachos y Magacela, no llegaron ninguno, porque las autoridades creyeron que ya estaban demasiado arabizadas como para que nuevos moriscos llegaran a ellas. Las razones, como bien dices y apuntas, pues sí que fueron económicas, quizá políticas y religiosas, pero también fue también un poco personal. No olvidemos que Felipe III
pues fue un rey que, claro, que su padre Felipe II pues había sido pues un rey pues importantísimo. Su abuelo Carlos V pues había sido emperador, y a él se le iba pasando la vida, digamos, pues sin hacer nada glorioso para los reinos españoles. Entonces, qué mayor gloria que terminar algo que su abuelo había empezado, que su padre había también seguido, y que terminar, digamos, esa campaña, ese proyecto, él pues quizá le daría un poco más de gloria de lo que él, porque las guerras importantes habían terminado. Entonces Felipe III necesitaba algo de gloria en su currículum, podríamos decir, pasándolo a la actualidad, ¿no? Entonces también hubo eso, un poco de ego quizá por este rey, ¿no? Y sobre todo, pues claro, la economía. En este pueblo, en el Magacela, había como 2.000 habitantes, pues 1.800 tuvieron que irse, mal vendiendo sus tierras, su ganado, y lo que no pensaron era que luego venía la ruina, porque claro, allí en la aldea quedaron 100 personas, 50 pecheros, digamos, para seguir labrando las tierras y guiar al ganado, pero ese ganado lo habían guiado antes 500 personas. Entonces fue la ruina, porque llegó julio, fueron expulsados en mayo, llegó julio, y ese año, por ejemplo, pues la cosecha se quedó sin segar, porque no había manos, no había brazos, porque los pueblos de alrededor pues sucedió lo mismo. Entonces fue la ruina, y no previeron la catástrofe económica que se les venía. En un principio pues muy bien, porque adquirían casas y ganados y tierras casi a precio de saldo, pero luego no pudieron pues sacar provecho de ellas, porque no había brazos que las labraran ni que guiaran al ganado. Los rumores se extienden. Se dice que los barcos no son seguros, que los capitanes echan al mar a los pasajeros incómodos. Les han robado durante el camino. Les roban en la playa. Les roban en los barcos. Afirman que en las costas de enfrente les esperan mayores males, que tribus nómadas del norte de África les atacan, les asaltan, les violan y les asesinan. Dicen que es el castigo por sus pecados. Seguimos hablando con Rafaela Cano, autora de esta novela La senda del rey, publicada por Grijalbo, que pues desarrolla ese contexto histórico del siglo XVII con la expulsión de los moriscos. En este nuevo fragmento del documental que recrea en el canal Historia la expulsión precisamente de los moriscos, escuchábamos un poco ese aspecto más violento, ¿no?, que llevó la expulsión. Rafaela, usted como profesora de literatura, lo comentaba antes, precisamente estamos ahora en la época de eclosión del siglo de oro. ¿Cómo reflejó la literatura del momento la expulsión de los moriscos? Pues sí que la reflejó de una manera un poco velada, pero, por ejemplo, La senda del rey se abre con un fragmento del Quijote, de la segunda parte, donde Cervantes, que novelaba todo lo de la sociedad, por eso es tan importante la novela, naturalmente, el Quijote no es solo una novela, sino es la novela de las novelas, ¿no? Entonces hay un fragmento que inicia la novela de La senda del rey, donde Cervantes se da cuenta de que a mediados del siglo XVII, la novela sale en la segunda parte en 1616, pues ya como en 1610 o 12 volvieron retornaron muchísimos moriscos. Ya se había un poquito asentado, las autoridades se habían tranquilizado, las gentes de los pueblos ya estaban tranquilas porque ya tenían todo lo que querían. Entonces las autoridades, digamos que se tranquilizaron un poco, y miles de moriscos tornaron otra vez, volvieron. Y entonces en este fragmento Cervantes, por ejemplo, pues sí que novela al morisco Ricote, que se encuentra con Sancho, y Sancho pues no lo conoce, y el morisco pues le dice: Sancho, amigo, ¿no te acuerdas de
de mí, que era, soy Ricote, tu amigo, tu vecino. Y Sancho le dice, pero ¿cómo te voy a conocer con ese traje de moarracho que traes? ¿Pero qué haces aquí? Sí, que te van a ser colgado. Y dice, calla, Sancho, no me digas nada, que seguro que en este traje no habrá nadie que me conozca. Y bueno, estoy leyendo. Y apartémonos del camino a aquella alameda que allí parece, que allí conocerás con ellos, que son muy apacible gente, que ya tendré yo lugar de contarte lo que me ha sucedido después que me partí de nuestro lugar por obedecer el bando de su majestad, ¿no? Entonces vuelven. Y sí es verdad que en muchas de las novelas pues sí que se recoge y se habla del retorno de estos moriscos, no tanto de lo que fue de ellos cuando llegaron allí, sino cuando vuelven, de estos que viven escondidos. Y hay más literatura sobre estos moriscos que vuelven que no novelar de lo que fue su vida en la otra parte, ¿no? En Berbería, en lo que se solía llamar Berbería. La verdad es que es una etapa de la historia que quizá conocemos solamente de una manera velada, o no voy a decir que tergiversada, pero quizá no se ha profundizado y no se ha divulgado realmente como se merece. Y yo creo que una de las mejores maneras para poder hacerlo desde el punto de vista de la divulgación histórica es leyendo una novela histórica, como recomendamos desde aquí, La senda del rey, el premio Caligrama 2018, publicada por Grijalbo, cuya autora Rafaela Cano nos ha atendido desde la cadena SER en Badajoz. Rafaela, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Pocos segundos quedan ya para llegar a las 3 de la mañana, las 2 en la Comunidad Canaria. Damos paso a nuestros compañeros del servicio de informativos y nosotros, a continuación, concluiremos estas 2 horas repletas de historia. Todavía nos queda mucha historia que contar. Hasta ahora. Estás escuchando Ser Historia en la cadena SER. Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia con Nacho Ares. ¿Y quién tiene en cuenta mi paciencia? Un desfile triunfal para divertirles. ¿Y quién me divierte a mí? Soy un esclavo, estoy sacrificado por ellos. No tengo vida privada. Eres el sol de su cielo. ¿Y tiene el sol vida privada? El sol tiene la noche. Y ellos quieren que yo luzca todo el día, a todas horas. ¿Y para quién? Para la plebe. Para esa maldita canalla que apesta. Oh, qué calor hace hoy. El calor de Roma me oprime, me sofoca. Piden demasiado. Te digo que ese populacho no hace más que torturarme. Después de Roma es lo que más odio. Oh, el inmundo aliento de la plebe flota en mi casa, en mis jardines. Quisiera. ¿Cuál es tu deseo, César? Dímelo para que pueda ejecutarlo. Quisiera que tuviese una sola garganta todo ese populacho para poder degollarlo. Terribles las palabras del actor Peter Ustinov interpretando el papel de Nerón en este clásico de los años 40-50, Quo Vadis, una película que quizá ha marcado un poco el devenir de cómo mucha gente interpreta a este emperador, para muchos un criminal, un asesino, y para otros quizá el mejor emperador que ha tenido Roma a lo largo de su historia. Por lo menos así lo atestiguan las fuentes contemporáneas. Es mucho lo que se ha tergiversado a lo largo del paso de casi 20 siglos. En esta ocasión no vamos a hablar de la figura de Nerón, sí que mencionaremos algunos detalles, pero queríamos hablar de cuál es la razón por la que hoy entendemos a Nerón como ese perseguidor de cristianos, ese asesino, ese criminal, o incluso se le achaca uno de los incendios más terribles
que ha sufrido la ciudad de Roma a lo largo de su historia. Néstor Marqués, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal? Bien hallado. Néstor Marqués, él es arqueólogo, es divulgador cultural, es el webmaster, el director, jefe, la cabeza visible de ese blog, de esa página web Antigua Roma al Día, que recomendamos siempre desde aquí, y ha publicado hace pocos meses un libro que también recomendamos con la editorial Espasa, Fake News de la Antigua Roma, esas noticias falsas que ya pues hace prácticamente 2000 años o 2400 años, 2500 si nos vamos a la Roma republicana, han marcado un poco la historia de Roma. Néstor, en este fragmento de la película de Quo Vadis escuchábamos a ese Nerón absolutamente alocado, ido, que quizás es un poco el reflejo que nosotros tenemos, en parte también por esas noticias falsas que se lanzaron en la época y que han llegado hasta nosotros. Efectivamente, yo creo que la imagen que tenemos de Nerón es la que otros quisieron que tuviéramos de él, ¿no? Yo creo que autores clásicos como Suetonio o como Tácito pues estarían encantados de ver Quo Vadis y de ver cómo la imagen que ellos proyectaron de Nerón ha llegado hasta nosotros firme y segura. El problema es que Nerón no debió ser ni parecido a lo que acabamos de escuchar. Pero claro, Nerón tuvo que suicidarse antes de que vinieran a ejecutarle y claro, la historia la escriben los vencedores y por supuesto no podía verse como bueno a un emperador que, bueno, pues despreciaba al Senado y que tenía muy buena sintonía con el pueblo, porque además todos sabemos que Nerón era muy artista. De hecho, seguramente hubiera preferido ser citarista antes que emperador de Roma, ¿no? Y haber viajado por Oriente toda su vida. Y seguro que se lo habría pasado mucho mejor que lo que le tocó hacer. Pero el problema es que las fuentes que conservamos son senatoriales, son de hombres de la aristocracia que vivieron casi un siglo después y que nos narran un poco pues lo que era su visión, su opinión, porque la historia en esos momentos tiene mucho de opinión, igual que nosotros ahora los historiadores tenemos que eliminar toda opinión que no sea un poco aséptica para valorar la historia, pues ellos lógicamente tenían que velar por sus intereses y eso es lo que hicieron, convertir a Nerón en un monstruo para que otros emperadores quedaran muy por encima de él. Yo decía ahora en la introducción, lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en Ser Historia con otros invitados, que quizá Nerón fue, si no el mejor, uno de los mejores emperadores que tuvo Roma. No sé si compartes esta opinión, pero insisto, ¿no? Esa idea de que hoy sea tan mal visto se debe precisamente a las fake news, ¿no? A las noticias falsas y todo lo bueno que hizo, ese contacto tan directo con el pueblo. O sea, me encanta tu camiseta. La estoy viendo ahora mismo, Munera Gladiatoria, me encanta, sí. Me encanta. Bueno, luego lo comentamos. Muy bien. Pero sí, efectivamente, es que ese Nerón en el que, bueno, su época fue muy buena, fue una época de esplendor, fue una época en la que Roma pues estuvo gloriosa, ¿no? Yo creo que se rehicieron muchos edificios, se crearon nuevos espacios y bueno, después del incendio, que por supuesto, hay que decir muy claramente, hoy en día la arqueología ha podido saber que para nada es un incendio provocado, es un incendio fortuito como tantos otros que hubo en toda la historia de Roma y que se propagó porque cerca del Circo Máximo había una zona de mercado en el que se almacenaban materiales muy inflamables, ¿no? Entonces el incendio comenzó así, pero es que Nerón ni siquiera estaba en la ciudad, estaba en Antium y cuando se enteró de la gravedad fue rápidamente y comenzó a ayudar al pueblo a intentar sofocar el incendio. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay rumores, ¿no? Y hubo el rumor de que alguien había visto a Nerón y de ahí, pues, de fuente en fuente hasta 2 siglos después, pues aquella historia fue como el teléfono escacharrado que se fue haciendo una bola de nieve cada vez más grande y entonces de repente Nerón estaba dentro del palacio cantando la destrucción de Troya, luego resulta que no estaba dentro del palacio, sino que estaba en el balcón con una lira y es que al final ponen a Nerón tocando el violín si hace falta, ¿no? Al final el bulo crece y crece y no para. Lo llamativo es el que queda muy manifiesto, ¿no? En tu libro Fake News de la Antigua Roma, publicado por Espasa, es el peso que ha tenido a lo largo de estos 20 siglos muchas de esas noticias falsas para marcar un poco la comprensión, la interpretación, el perfil de muchas de estas personas. Sí, porque al final
las fuentes que conservamos del mundo romano son pocas comparadas con todas las que hubo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues conservamos fuentes muy bien conservadas, prácticamente íntegras, como puedan ser las de Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, obras que nos han determinado desde el comienzo de la investigación histórica, ya desde el siglo XVI, XVII, sobre todo ya el XVIII, pues claro, nos han condicionado a una visión histórica que ahora se ha estado revisando ya desde el siglo XIX y en el siglo XX y por supuesto ahora en el siglo XXI, y que bueno, hay que poner a todos en su sitio, no vamos a seguir manteniendo esos bulos o esas fake news porque nos las hayan transmitido. Yo, por ejemplo, tengo un caso muy, muy interesante, que es el de la emperatriz Livia, que también pues Robert Graves, con su maravilloso Yo Claudio, ¿no?, que fue luego serie de televisión, pues la ha puesto en el peor lugar posible, como una envenenadora, como una mujer malvada totalmente, y eso hay que entenderlo porque Tácito era muy misógino y claro, él no podía comprender cómo una mujer había llegado a tener tanto poder sin ser terriblemente malvada, ¿no? Todo lo contrario, Livia, conocemos algunas fuentes mucho más cercanas en el tiempo a ella, como puede ser Velleio Patérculo, por ejemplo, que hablan de que era una mujer maravillosa, que era muy cuidadosa con el pueblo y que siempre estaba muy atenta. Entonces, claro, hay que comparar esas dos visiones y ver también un poco el contexto desde el que nos habla cada una de esas personas, porque, por ejemplo, Suetonio y Tácito nos están hablando desde un siglo después de que todo aquello ocurriera, ¿no? Hay que tener en cuenta que esas fuentes se escriben mucho después de que toda esta gente ya estuviera muerta. Y por supuesto hay que tener en cuenta para quién están escribiendo, porque estos dos autores están al servicio del emperador Trajano y del emperador Adriano. Entonces hay que ver también ahí cómo, especialmente Trajano, que lo conocemos como el Optimus Princeps, ¿no?, el mejor de los emperadores, pero ¿por qué lo conocemos así? Pues porque estos autores se encargaron de que los que habían venido antes que él fueran horribles, para que Trajano fuera el mejor, por supuesto. Estamos en una sociedad que quizá la presencia de esas mentiras, la presencia de esas falsedades, más allá de ese elemento humano, ¿no?, como todos hemos mentido, el otro día lo comentabais, ¿no?, en la escóbula de la brújula, que participaste junto con nuestro compañero Jesús Callejo, el hecho de que el ser humano es, quieras o no, es algo natural, ¿no?, quizás lo de la mentira. Y demuestra quizá estas noticias falsas cierta sofisticación, modernidad ya en una Roma hace 2000 años. Bueno. Es un poco, quizás un poco traído de aquella forma, ¿no?, en el sentido de que estamos haciendo destacar una cultura hace 2000 años por los mismos defectos que tenemos hoy. Nosotros. Pero es que quizá nosotros hemos llegado a donde estamos por tener también esos defectos. Claro. Es una especie de yin y yang, ¿no?, sí, que combinado de una manera más o menos normalizada y equilibrada se pueden alcanzar grandes cosas, y Roma fue así, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo siempre digo nil novum sub sole, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, no hay nada que hayamos hecho nosotros que no hicieran ya los romanos, y por supuesto en esto no va a ser menos. Somos herederos de Roma y por supuesto tenemos los mismos defectos que tenían en aquella época, por supuesto, y eso se ve mucho también en la política de hoy en día, que hay muchos paralelismos que se pueden hacer, pero de verdad que los romanos siempre fueron superiores a nosotros en todo, hasta en esto eran mejores. A Calígula se le han llamado muchas cosas. Despiadado. Malvado. Inmaduro. Pervertido. Obsceno. Manipulador. Cruel. Cruel. Un mal tipo. Gobernó el imperio más poderoso del mundo con sádica brutalidad. Era vengativo, peligroso e irresponsable. Su reino de terror duró solo 1400 días. Pero todo el mundo sigue conociendo su nombre. Es realmente la personificación del mal. Las historias que nos han llegado, las cosas que se cuentan de él, son de lo más extremo. Muchos creen que estaba loco, pero ¿lo estaba realmente? ¿Psicópata malvado? Desde luego. ¿Clínicamente enfermo? De todo se ha dicho de la figura de Calígula, otro de esos centros de la diana de muchas noticias falsas que han cubierto la historia de Roma. Seguimos hablando con Néstor Marqués, él es arqueólogo, divulgador histórico,
y autor de este libro Fake News de la antigua Roma, publicado por Espasa. Néstor, en este fragmento de un documental de Canal Historia que acabamos de escuchar, 1400 días de terror, ya el título ya nos hace pensar, digo, joder, pues este tío debió de ser un poco peligroso, ¿no? Y como sucede siempre, también hay pues muchas falsedades, ¿no? en esa idea, en esa historia. Sí, yo lo veo muy pretencioso y rebajaría muchísimo el tono de este documental, pero efectivamente Calígula es otro de esos denostados, ¿no? Junto con Nerón y Domiciano seguramente, incluso Cómodo, ¿no? Por Gladiator también lo tenemos muy mal visto, pero es verdad que era un emperador que ha sido muy incomprendido por la historia, porque hay muchos bulos alrededor de su figura, especialmente algunos muy conocidos, ¿no? Como que hizo cónsul o senador a su caballo, ¿no? Esto es muy típico. Y cuando vamos a la fuente, que es Suetonio, tú lo lees y dice simplemente que alguien había dicho en un rumor que quizá alguna vez Calígula se había planteado nombrar cónsul a su caballo. Pero claro, de aquí a decir que lo hizo o que realmente pretendía hacerlo, yo lo veo más como una broma, ¿no? Como una chanza para comparar a su caballo con los senadores y ponerlo al caballo por encima, ¿no? Porque lógicamente despreciaba al Senado, era un autócrata y no tenía en cuenta ese Senado que había perdido totalmente su poder y que lo único que tenía era una representación un poco que ya no servía para nada. Y hubo emperadores, como el emperador Augusto, que valoraron mucho esa falsedad que tenían, ese gobierno falso del Senado, y otros que no. Y por supuesto, coincide perfectamente, los que fueron autocráticos y no contaron con el Senado para nada son los que hoy tenemos como los peores de todos. Pero bueno, Calígula, en fin, seguramente era un chaval joven, que no tenía mucha experiencia realmente y debía tener bastantes problemas, sobre todo de insomnio. Se dice que tenía muchos problemas para dormir y que eso le trastornaba bastante, pero de ahí a decir que es un psicópata y bueno, en fin, todo lo que hemos escuchado, hay un trecho, ¿no? Que está alimentado, por supuesto, por todos esos bulos, ya desde su propia época, por supuesto, ¿no? También se decía que tuvo relaciones incestuosas con su hermana. Bueno, pues esto no hay nada de verdad, ¿no? Todo tenemos que verlo en un descrédito político que, como decíamos antes, se sigue viendo hoy en día, este tipo de barbaridades a otra escala y en otro tono, pero seguimos viéndolas, ¿no? Eso de difama que algo queda sigue siendo verdad durante toda la historia. Y además en el caso de Calígula, con el título este de 1400 días de terror, hace 2000 años, prácticamente 2000 años, la violencia era algo muy cotidiano, era muy normalizado, nosotros lo vemos con espanto, ¿no? 2000 años después, pero en aquella época el tipo de acciones o de condenas que se pudieran llevar a cabo, pues no creo que en aquella época les llamara la atención. Claro, hay que evitar un poco ese presentismo, ¿no? Que es un error el compararnos todo el rato con nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Y eso no es correcto hacerlo así, porque ahí estamos aplicando nuestras propias opiniones. Lógicamente, si viviéramos nosotros en la antigua Roma, pues pensaríamos que aquello era brutal, ¿no? Pero tenemos que pensar que es otra época, tienen otros condicionantes en la cabeza y esto tenemos que verlo de forma totalmente aséptica. Por ejemplo, se me ocurre un caso muy interesante que es el de Domiciano. Domiciano, por ejemplo, ejecutó a 11 senadores de Roma. Ostras, esto lo pensamos ahora y decimos, madre mía, qué sádico, ¿no? Pero en realidad, cuando lo miramos un poco en el fondo, estos 11 senadores fueron ejecutados por corrupción, porque Domiciano fue un gran administrador imperial, no lo digo yo, lo dice un tal Theodor Mommsen, que creo que tiene algo de valor en este juicio. En la historiografía de Roma, efectivamente. ¿Sí? Y como gran administrador y sobre todo muy activo en contra de la corrupción política, pues mandó ejecutar a estos 11 senadores. De hecho, el Senado intentó proponer una ley para que se vetara cualquier ejecución de senadores. Del resto da igual, del resto los puedes ejecutar, no pasa nada, pero de senadores no. Y también, claro, cuando lo comparamos con otros emperadores que consideramos como buenos, como por ejemplo Claudio, ¿no? El divino Claudio, claro, vemos que Claudio ejecutó a más de 30 senadores y a 300 caballeros. Entonces, claro, cuando lo comparamos realmente con emperadores malos, entre comillas, como Domiciano, vemos que estamos usando dos varas de medir muy distintas según con quién. Y estas noticias se dan no solamente en los ambientes más altos, sino en todos los estamentos de la sociedad. Yo no sé si ha llegado hasta nosotros algunos ejemplos de noticias falsas que se hayan podido colar entre las fuentes clásicas, entre algún texto en algún yacimiento arqueológico. Bueno, siempre
hay. Esos rumores surgen del pueblo muchas veces, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que aquí hay un caso que nace precisamente, como tú decías, desde la gente corriente, que es el de los cristianos, que es un tema muy interesante, porque precisamente es un grupo de gente que no conoce a nadie, que surgen de una pequeña secta que se escinde del judaísmo a mediados del siglo I después de Cristo, y a partir de ahí comienzan a subir y se extienden muchos bulos alrededor de ellos. Y, por ejemplo, por la desinformación, en el siglo II después de Cristo, sabemos que una gran parte de los romanos tenían mal vistos a los cristianos porque no se integraban en la sociedad. Y entonces, claro, como sus ritos como religión mistérica eran prohibidos, no se podían conocer si no eras uno de los iniciados, pues se difundían todo tipo de rumores. Por ejemplo, mucha gente pensaba que los cristianos eran incestuosos, porque claro, se llamaban entre ellos hermanos y hermanas, y esto no tenían muy claro de qué iba todo aquello, y de hecho llegaban más allá y había gente que pensaba que eran caníbales. ¿Por qué? Pues porque, claro, se oía que comían el cuerpo y la sangre de un dios. Entonces, esto pensaban que hacían sacrificios humanos y debía ser aterrador. No me extraña que hubiera gente que no se quisiera acercar a los cristianos en aquella época. Pero, bueno, también a partir de ahí el cristianismo entendió que esa no era el buen camino, y a partir de ese momento empezaron a abrirse cada vez más, y bueno, llegamos hasta el siglo III y por supuesto ya en el siglo IV, cuando cristianismo y poder en Roma son indisociables, son totalmente unidos. Y de hecho hay un tema también muy curioso, que es el de las persecuciones, en el que tenemos una concepción, yo creo todos, muy errónea, porque tenemos esa imagen de miles y millares de cristianos. Lo decíamos al principio, ¿no? En la película Quo Vadis, sí, por esta novela, no recuerdo el autor, lo voy a buscar ahora, del siglo XIX, la novela es de un autor del siglo XIX, donde se cuentan todas esas persecuciones y los sacrificios, las ejecuciones, mejor dicho, ¿no? En esos espectáculos en vivo para decenas de miles de personas, ¿no? Claro, y esto es todo falso, no hay nada de verdad en esto. Los cristianos comidos por leones en el Coliseo, esto es un bulo gigantesco. Efectivamente, existe una condena, damnatio ad bestias, que es una condena a morir en el anfiteatro, ¿no? Por los animales normalmente, pero no es una condena contra cristianos, es una condena contra criminales, sean cristianos, sean judíos, sean paganos, sean lo que sean, ¿no? Pero luego, por supuesto, la Iglesia ha tenido mucho que ver en magnificar todo aquello. Y las persecuciones ya, sobre todo del siglo III y entrando en el siglo IV, las vemos como terribles, ¿no? Cantidad enorme de ejecuciones, y si nos paramos a mirarlo realmente, las persecuciones durante 3 siglos y medio que convivieron Roma y el cristianismo no fueron más de 13 años. En todo ese tiempo, solo 13 años, y de hecho conservamos algunos de los edictos en los que se dice expresamente que se evite a toda costa el derramamiento de sangre, porque al final los romanos no despreciaban a los cristianos por su fe. Lo único que querían era que se mantuviera Roma, en la estabilidad de Roma. Entonces lo vemos perfectamente, porque lo único que se les pedía es que hicieran un sacrificio a los dioses para que Roma se mantuviera firme. Y de hecho es muy curioso, porque tenemos conservado el edicto del emperador Galerio, que cierra las persecuciones y las elimina totalmente en el año 311, y en ese edicto se dice: mira, cristianos, no os entendemos, no sabemos por qué no queréis sacrificar a los dioses, pero no os preocupéis, vamos a hacer una cosa. Como lo único que queremos es el bienestar de Roma, por favor, rezad a vuestro Dios y pedidle a él por el bienestar de Roma y del emperador. Es lo único que queremos, que Roma se mantenga firme. Y a partir de ahí todo parece que se solucionó, y luego, por supuesto, ya Constantino, cuando se hizo cristiano, pues revolucionó totalmente la religión en Roma. Henryk Sienkiewicz es el autor polaco que en 1895 escribió esta novela Quo Vadis, que mucha gente no sabe que la película Quo Vadis está basada en la novela. Sucede siempre con películas grandes como Ben-Hur, etcétera. Nos olvidamos de los autores que hay detrás en esas novelas. Es una novela fantástica, pero bueno, es una novela que recrea de una manera imaginativa, no deja de ser ficción, ¿no? El propio nombre novela así lo explica. Y tenemos apenas un par de minutos, pero yo me he enamorado de tu camiseta, que lo voy a explicar. Hay un grupo de 9 gladiadores, ¿no? Cuéntanos
como unos muñequines muy simpáticos. Sí, es un diseño que hemos creado en Antigua Roma al día, que de hecho está disponible junto a otros más en nuestra web, en antiguaroma.com tenéis la tienda si queréis ver las camisetas, y es una línea, pues como bien dices, de Munera Gladiatoria. Hemos intentado con unos dibujos divertidos, ¿no? Unos monigotes un poco divertidos, pero muy precisos históricamente, recrear un poco cómo son cada uno de los gladiadores más famosos del mundo romano, y también, por supuesto, luchas, también cómo son los nombres del armamento que llevan, en fin. Veo ahí a Murmillo, ¿no? Que es el casco, ¿no? Este famoso, sí. ¿no? El excisor, que era con una especie como de sierra en la mano. Sierra que cortaba de una manera bastante expeditiva, ¿no? Sí, sí. Una forma, yo creo, muy, muy divertida de aprender un poco más sobre el mundo gladiatorio, que es interesantísimo. Así que, bueno, pues si os apetece, en antiguaroma.com, en la tienda, las podéis conseguir, las podéis ver. Pues ahí las buscaremos. Muy bien, Néstor Marqués, autor de este libro publicado por Espasa, Fake News de la Antigua Roma, arqueólogo, divulgador histórico, lleva también este blog, esta página web Antigua Roma al día, antiguaroma.com, en donde vais a encontrar infinidad de datos sobre esa vida cotidiana, los aspectos más curiosos para conocer de una manera mucho más cercana la historia de esta fantástica cultura y civilización. Néstor, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias por ayudar a destruir los bulos históricos. ¿Cuántas mentiras nos han contado a lo largo de la historia? Siempre se dice que la historia está escrita por los vencedores, pero bueno, la verdad es que aquí en nuestro programa, en estas 10 temporadas, hemos intentado y seguimos haciéndolo, contar una versión lo más neutra posible para que cada oyente, vosotros y vosotras, podáis sacar vuestras propias conclusiones. Como siempre, hemos llegado al final de nuestro programa. Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os esperamos aquí la semana que viene, en 7 días. Hasta entonces.